¿Qué hubiera pasado si Naruto se enamoraba de Tenten? Película completa. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías. También me apoyarías uniéndote como miembro del canal. Dicho eso, comencemos. El sonido del metal chocando contra la madera resonaba rítmicamente en el claro del bosque, oculto a las miradas curiosas de los aldeanos de Konoha. Naruto Uzumaki, un niño que para la mayoría no era más que un alborotador sin remedio, mantenía una postura firme y centrada, con las dos manos aferrando la empuñadura de una katana de entrenamiento que él mismo había tallado y balanceado. Para Naruto, el mundo a su alrededor siempre había sido un lugar lleno de miradas frías y susurros cortantes, pero desde el día en que encontró una vieja y oxidada hoja abandonada en los confines del campo de entrenamiento, todo había cambiado. Al principio, limpiar y pulir esa espada había sido solo una forma de distraerse de la soledad, pero pronto se convirtió en una obsesión. Descubrió que cuando empuñaba un arma, su mente se silenciaba. No había aldeanos, no había soledad. Solo existía el peso de la hoja, la fluidez del movimiento y la necesidad de perfeccionar cada corte. Con el tiempo, su afinidad natural por las armas, y en particular por la katana, floreció de una manera que ni siquiera sus maestros en la Academia Ninja habían notado, principalmente porque él se encargaba de mantenerlo en secreto para evitar que le confiscaran su único tesoro. Aprendió de forma autodidacta a canalizar pequeñas ráfagas de su inmenso y caótico chakra en la hoja para evitar que se rompiera durante sus brutales sesiones de práctica, logrando cortes más rápidos y precisos que desafiaban su edad. Fue durante una de estas calurosas tardes de verano, mientras practicaba sus desenvaines rápidos, que el destino decidió cruzar su camino con el de otra alma fascinada por el frío acero. Naruto había decidido aventurarse un poco más cerca de los campos de práctica oficiales de la academia para probar su equilibrio en los troncos de entrenamiento más altos. Sin embargo, antes de que pudiera desenvainar, un sonido afilado y veloz cortó el aire. Un kunai pasó a escasos centímetros de su nariz, clavándose con una precisión milimétrica en el centro de un blanco de madera que Naruto no había notado a sus espaldas. Al girarse, con los ojos azules muy abiertos por la sorpresa, se encontró con una chica de cabello castaño peinado en dos característicos moños. Ella estaba de pie a unos 10 metros de distancia, sosteniendo un pergamino abierto en una mano y otro kunai en la otra, con el ceño ligeramente fruncido por la interrupción, pero con una chispa de curiosidad en su mirada. Era Tenten, una estudiante un año mayor que él en la academia, conocida por su inusual dedicación a las armas arrojadizas y al fuinjutsu de almacenamiento. Naruto, en lugar de enojarse o asustarse por el proyectil que casi lo impacta, sintió que su corazón daba un vuelco extraño, no por el miedo, sino por la absoluta perfección del lanzamiento. Nadie en su clase podía lanzar un arma con esa velocidad y trayectoria perfecta. La chica parpadeó, bajando un poco su arma al reconocer al famoso bromista de la aldea, pero su mirada se desvió rápidamente hacia la cintura del rubio, donde descansaba su katana envuelta en telas rústicas. A diferencia de los otros niños que llevaban armas de juguete o las empuñaban con torpeza, la postura de Naruto y la forma en que su mano instintivamente cubría la empuñadura revelaban una familiaridad profunda con el arma. Tenten rompió el silencio preguntándole qué hacía un chico como él con una espada de verdad, esperando una respuesta fanfarrona. En cambio, Naruto, sintiendo un calor inusual en sus mejillas al ver el interés genuino en los ojos marrones de la chica, comenzó a hablar. Habló sobre el balance de su katana, sobre cómo la curvatura de la hoja ayudaba a redirigir la fuerza del impacto y sobre cómo el peso del pomo contrarrestaba la longitud del acero. Las palabras brotaban de él con una pasión desbordante que dejó a Tenten sin palabras. Ella, que siempre se había sentido un poco incomprendida por sus compañeros, que preferían centrarse en espectaculares jutsus elementales o ilusiones, de repente encontró a alguien que entendía el lenguaje silencioso del metal. Guardando su pergamino, se acercó a él y comenzaron una conversación que se extendió por horas. Discutieron sobre la aerodinámica de los shuriken, la resistencia de los hilos ninja y las ventajas del alcance de una hoja larga frente a la velocidad de los ataques a corta distancia. La conexión fue instantánea y electrizante para el joven Uzumaki. Mientras Tenten le mostraba cómo sellaba y desellaba armas de sus pergaminos usando su chakra, Naruto no podía evitar perderse en la brillantez de su sonrisa y la intensidad de su determinación. Sentía una calidez en su pecho que nunca antes había experimentado, una profunda admiración que rápidamente se transformaba en algo mucho más fuerte y arraigado. Se estaba enamorando perdidamente de ella.
Para demostrarle que sus palabras no eran solo alardes, Naruto dio un paso atrás, desenvainó su katana en un destello plateado y le pidió que le lanzara sus mejores armas. Tenten, aceptando el desafío con una sonrisa competitiva, desató una lluvia de kunais y shurikens desde sus pergaminos. Naruto se movió como el viento. No usó complicadas teorías ni cálculos aburridos. Simplemente confió en sus instintos de ninja, en la energía pura de su chakra fluyendo hacia sus músculos y hacia la hoja de su espada. Su katana bailó en el aire, interceptando, desviando y cortando cada proyectil que se dirigía hacia él. El sonido del metal chocando resonó en el claro como una sinfonía, y cuando el último kunai cayó al suelo, partido por la mitad, Naruto se detuvo, respirando agitadamente, con la hoja apuntando al suelo y una sonrisa radiante en el rostro. Tenten lo miró, completamente maravillada por la velocidad y la técnica cruda pero efectiva del rubio. Desde ese momento, bajo la luz naranja del atardecer que teñía el cielo de Konoha, ambos formaron un vínculo inquebrantable, prometiéndose encontrarse en ese mismo claro todos los días para entrenar, perfeccionar sus artes y convertirse en los mejores maestros de armas que el mundo shinobi hubiera visto jamás, marcando el inicio de un camino donde el acero y el amor forjarían el destino de Naruto Uzumaki. Los meses siguientes se convirtieron en un ciclo interminable de acero, sudor y sonrisas compartidas en el claro secreto que ambos habían reclamado como suyo. Para Naruto Uzumaki, las tardes ya no consistían en correr por la aldea pintando los rostros de los Hokages para llamar la atención. Ahora, toda su energía y dedicación se canalizaban en el peso de su katana y en la cálida presencia de Tenten. La chica de los moños castaños se había convertido en el centro de su universo, y sus sentimientos por ella solo crecían con cada día que pasaba, arraigándose profundamente en su corazón. Naruto ya no prestaba atención a ninguna otra chica de la academia. Sus ojos azules solo buscaban a Tenten, admirando la forma en que sus manos se movían con gracia y letalidad al manipular sus pergaminos, y adorando la risa cristalina que soltaba cada vez que él hacía una de sus bromas tontas para aligerar el ambiente después de un entrenamiento intenso. Su romance, aunque aún no confesado abiertamente con palabras, se manifestaba en cada mirada cruzada, en cada cantimplora de agua compartida y en la forma en que ambos se cuidaban las espaldas durante sus simulacros de combate. Naruto había comenzado a experimentar con su inmenso chakra, inyectándolo directamente en la hoja de su katana. Sin entender de teorías complicadas, simplemente imaginaba su energía como un torrente furioso que envolvía el acero. Al principio, la espada vibraba peligrosamente, amenazando con romperse bajo la presión de su chakra incontrolable, pero Tenten, con su conocimiento sobre las armas de los samuráis del país del hierro y los metales conductores de chakra, le enseñó a moldear esa energía, a calmarla y a dejar que fluyera por el filo en lugar de chocar contra él. El resultado fue asombroso. La katana de Naruto ahora podía cortar rocas sólidas y troncos gruesos como si fueran hojas secas, dejando una estela azulada con cada tajo. Tenten, por su parte, se sentía inmensamente inspirada por la tenacidad del rubio. Verlo entrenar hasta el agotamiento la empujaba a superar sus propios límites. Había comenzado a desarrollar pergaminos de almacenamiento mucho más grandes y complejos, capaces de invocar docenas de armas simultáneamente con un solo sello de manos y una ráfaga de su chakra. Una tarde, el claro resonaba con más fuerza que nunca. Habían decidido llevar su entrenamiento al siguiente nivel con un combate de práctica sin restricciones de velocidad. Tenten saltó hacia las ramas altas de los árboles, desenrollando dos enormes pergaminos en el aire. Con un grito de concentración, liberó una tormenta de shurikens, kunais y senbons que oscurecieron el cielo, cayendo en picada hacia Naruto como una lluvia mortal. El joven Uzumaki, lejos de retroceder, plantó los pies firmemente en la tierra, sus ojos brillando con pura determinación. En lugar de usar jutsus elementales o evasiones cobardes, desenvainó su katana en un destello cegador. Usando la técnica de clones de sombra que había dominado recientemente, creó 3 copias de sí mismo, cada uno empuñando una espada de madera infundida con chakra. Los 4 Narutos se movieron en perfecta sincronía, tejiendo una red defensiva de tajos y paradas que bloqueó cada proyectil con precisión quirúrgica. El sonido del acero chocando llenó el bosque, creando chispas que iluminaban la sombra de los árboles. Mientras sus clones mantenían a raya el aluvión de armas, el verdadero Naruto canalizó chakra en sus piernas, impulsándose con una fuerza explosiva hacia la rama donde se encontraba Tenten. La kunoichi, sonriendo ante la audacia de su compañero, guardó sus pergaminos y sacó un bastón B reforzado, bloqueando el golpe descendente de la katana de Naruto justo a tiempo.
El impacto generó una onda de choque de chakra que sacudió las hojas de los árboles, pero ninguno de los dos cedió terreno. Sus miradas se encontraron a escasos centímetros de distancia, el azul fiero chocando contra el marrón desafiante, y en ese breve instante, en medio del cruce de sus armas, Naruto supo con absoluta certeza que quería pasar el resto de su vida protegiendo esa sonrisa. Con un giro hábil de su muñeca, Tenten desvió la hoja de Naruto e intentó un barrido con su bastón, pero el rubio, utilizando sus instintos felinos, saltó hacia atrás, aterrizando suavemente en el suelo del claro justo cuando sus clones se disipaban en pequeñas nubes de humo blanco. Ambos estaban exhaustos, cubiertos de rasguños superficiales y respirando con dificultad, pero no podían dejar de sonreír. Dejaron caer sus armas y se sentaron juntos en la hierba fresca, apoyando las espaldas contra el tronco de un viejo roble. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Naruto tomó suavemente la mano de Tenten, entrelazando sus dedos con los de ella, sintiendo los callos formados por el duro entrenamiento que ambos compartían. Ella no se apartó. En cambio, apretó su agarre, recostando la cabeza en el hombro del chico. Allí, en la quietud del bosque, Naruto le susurró su sueño de convertirse en el mejor Hokage, pero añadió que un Hokage necesitaba a la mejor maestra de armas a su lado para defender la aldea. Tenten, con el rostro ruborizado pero el corazón latiendo lleno de alegría, le prometió que sus pergaminos y su arsenal siempre estarían listos para apoyarlo, sellando así una promesa silenciosa de lealtad y amor que marcaría el inicio de su inminente camino como verdaderos ninjas de Konoha, justo a tiempo para los inminentes exámenes de graduación que cambiarían sus vidas para siempre. La mañana en que Naruto Uzumaki se colocó oficialmente la banda ninja de Konoha en la frente, el sol parecía brillar con una intensidad distinta, reflejándose gloriosamente en la placa metálica que ahora ostentaba con orgullo. Su primer impulso, antes siquiera de dirigirse a la academia para conocer la asignación de su equipo, fue correr hacia el claro del bosque que se había convertido en su santuario. Allí lo esperaba Tenten, quien al verlo llegar con su característica sonrisa y la banda brillando en su frente, no pudo evitar correr hacia él, envolviéndolo en un abrazo cálido y apretado que hizo que el corazón del rubio latiera desbocado contra su pecho. Para Tenten, quien ya llevaba un año de experiencia como genin bajo la tutela del entusiasta Maito Gai, ver a Naruto alcanzar su sueño era la confirmación de todo el esfuerzo y las horas de sudor que habían compartido entre el choque de sus armas. Sin soltarlo, la kunoichi llevó una mano a su bolsa ninja y extrajo un pequeño obsequio envuelto en tela oscura, una piedra de alfilar de una calidad excepcional, tallada en las montañas del país del hierro, capaz de soportar la fricción de una hoja imbuida en chakra sin desmoronarse. Naruto tomó el regalo con reverencia, rozando con sus dedos las manos de la chica, y mirándola a los ojos con una devoción absoluta, le juró que el filo de su katana siempre protegería su sonrisa. Aquella promesa selló la mañana con un beso fugaz pero cargado de un amor inquebrantable en la mejilla de la castaña, dejándolos a ambos con el rostro encendido y el espíritu rebosante de energía para los desafíos que se avecinaban. Cuando Naruto finalmente llegó a la academia, su mente estaba aguda y concentrada. A diferencia del alborotador que solía ser, el peso de su espada en la cintura y el recuerdo del calor de Tenten lo anclaban a la realidad. Fue asignado al equipo 7, junto a Sasuke Uchiha y Sakura Haruno, bajo el mando del misterioso y tardío Kakashi Hatake. Durante las largas horas de espera por su sensei, Naruto no perdió el tiempo intentando hacer bromas con borradores en la puerta. En su lugar, se sentó en silencio, sacó la piedra que Tenten le había regalado y comenzó a pulir metódicamente la hoja de su katana, canalizando finas hebras de su chakra azulado para sincronizar su energía con el metal. Sasuke lo observaba de reojo, intrigado por la disciplina inusual del rubio y el evidente peligro que emanaba de esa espada, mientras que Sakura simplemente lo ignoraba, demasiado concentrada en el Uchiha. Cuando Kakashi finalmente apareció y los citó en el campo de entrenamiento al día siguiente para la temida prueba de supervivencia, Naruto supo que tendría que aplicar cada lección táctica que había discutido con su amada experta en armas. A la mañana siguiente, el viento soplaba suavemente en el campo de entrenamiento número 3. Kakashi sacó 2 pequeños cascabeles plateados, explicando que la prueba consistía en arrebatárselos antes del mediodía. En el instante en que el Jonin dio la señal de inicio, Sasuke y Sakura desaparecieron entre la maleza, ocultando su presencia como dictaban los manuales básicos. Naruto, sin embargo, permaneció de pie en el centro del claro, con la mano descansando relajadamente sobre la empuñadura de su katana.
Kakashi levantó una ceja, esperando una carga frontal torpe y ruidosa, pero la postura del chico era completamente diferente. Sus pies estaban separados en un ángulo perfecto para el desenvaine, y sus ojos azules calculaban la distancia con una frialdad sorprendente. Recordando las palabras de Tenten sobre no revelar todo el arsenal en el primer movimiento, Naruto trazó rápidamente un sello de cruz con su mano libre y exclamó su jutsu clones de sombra. 4 réplicas exactas aparecieron a su alrededor con pequeñas explosiones de humo, pero en lugar de abalanzarse caóticamente, los clones desenfundaron al unísono, adoptando formaciones de ataque escalonadas. El verdadero combate comenzó cuando los clones se movieron a una velocidad deslumbrante. Kakashi se vio obligado a guardar su libro de inmediato cuando el primer clon lanzó un tajo vertical ascendente, imbuido en un aura densa de chakra que cortó el aire con un silbido aterrador. El J-Nin esquivó el golpe echándose hacia atrás, solo para encontrarse con el segundo clon ejecutando un barrido horizontal a la altura de sus rodillas. Kakashi saltó, pero en el aire, el tercer y cuarto clon interceptaron su trayectoria con una ráfaga de estocadas precisas. El sonido del metal chocando contra los kunais que Kakashi había sacado apresuradamente resonó en todo el campo, creando una lluvia de chispas. El ninja que copiaba estaba genuinamente sorprendido. El nivel de kenjutsu del chico, combinado con la presión de un chakra tan masivo fluyendo a través del acero, era abrumador para un simple recién graduado. Mientras Kakashi se concentraba en repeler a los clones usando su agilidad superior y un rápido jutsu de sustitución para evadir un corte que amenazaba con rasgarle el chaleco, el verdadero Naruto entró en acción. Aprovechando el punto ciego creado por el tronco de madera que ahora ocupaba el lugar del J-Nin, Naruto canalizó una cantidad masiva de chakra en las suelas de sus sandalias y se impulsó como un proyectil hacia la rama donde Kakashi acababa de aterrizar. Con un grito de guerra, Naruto desenvainó su katana original. La hoja brilló intensamente, extendiendo su alcance gracias al flujo de chakra cortante. Kakashi, con los ojos muy abiertos, tuvo que cruzar ambos kunais infundidos en chakra defensivo para bloquear el poderoso golpe descendente de Naruto. El impacto fue titánico, agrietando la gruesa rama bajo los pies del sensei. En ese instante de forcejeo, donde la fuerza bruta del rubio amenazaba con romper la defensa del veterano, Naruto sonrió. No estaba apuntando al cuerpo de Kakashi, sino a los cascabeles. Con un hábil giro de su muñeca izquierda, que soltó temporalmente la empuñadura, Naruto arrojó un kunai especial que Tenten le había entregado en secreto, un arma que llevaba un pequeño sello explosivo de humo retardado atado al anillo. El kunai pasó rozando la cadera de Kakashi, clavándose en el tronco detrás de él y detonando al instante. Una espesa nube de humo púrpura envolvió al J-Nin, bloqueando su visión por una fracción de segundo vital. Naruto intentó atrapar los cascabeles en medio de la confusión, pero Kakashi, demostrando por qué era un ninja de élite, logró retroceder en el último milisegundo, perdiendo solo un hilo de su bolsa ninja que fue seccionado por la katana del chico. Cuando el humo se disipó, Kakashi estaba de pie en un claro distante, respirando con un ligero rastro de agitación, mirando al genin con un respeto recién adquirido. Aunque Naruto no había logrado conseguir los cascabeles por sí solo, había forzado a Kakashi a emplearse a fondo en la defensa. Sin embargo, la lección de la prueba era el trabajo en equipo, y Naruto lo sabía. Sabiendo que sus reservas de chakra habían disminuido y que Sasuke y Sakura seguían ocultos, Naruto envainó su espada y retrocedió estratégicamente hacia el bosque para reagruparse, decidido a convencer al obstinado Uchiha de coordinar un ataque conjunto basado en las formaciones de distracción que él y Tenten utilizaban. Al final del día, después de que la lección de compañerismo fuera aprendida y de que Naruto decidiera ofrecerle su almuerzo a un Sasuke atado al poste, desafiando las reglas de Kakashi para priorizar a su equipo, el equipo 7 fue oficialmente aprobado. Exhausto pero triunfante, Naruto corrió de vuelta al claro del bosque bajo la luz del atardecer, donde Tenten lo esperaba ansiosa. Al contarle con lujo de detalles cómo su Kenjutsu y el kunai trucado habían arrinconado al famoso Kakashi del Sharingan, Tenten rió a carcajadas, orgullosa de su guerrero. Se sentaron juntos bajo las estrellas, compartiendo raciones de comida mientras Naruto descansaba su cabeza en el regazo de la chica, sabiendo que, sin importar los peligros que trajeran las futuras misiones como shinobi, el amor absoluto que sentía por ella y el filo impecable de su espada serían la fuerza que lo guiaría hacia la grandeza.
La brisa matutina de Konoha soplaba con una frescura inusual el día en que el equipo 7 fue asignado a su primera misión de rango C. Después de semanas de atrapar gatos escurridizos y arrancar malas hierbas, Naruto finalmente había estallado en la oficina del Hokage, exigiendo un desafío digno del filo de su espada. Su petición, respaldada por la silenciosa aprobación de Kakashi, quien sabía que el chico necesitaba un entorno real para probar sus crecientes habilidades, resultó en la tarea de escoltar a un constructor de puentes malhumorado llamado Tazuna hasta el país de las olas. Pero antes de reunirse con su equipo en las grandes puertas de la aldea, Naruto tenía una cita ineludible. En las sombras familiares de su claro de entrenamiento secreto, Tenten lo esperaba con el rostro iluminado por la luz del alba y una expresión que mezclaba el orgullo con una sutil preocupación. La kunoichi, vistiendo su habitual traje de estilo chino, se acercó al rubio en cuanto lo vio llegar, entregándole un pequeño y ornamentado pergamino sellador. Le explicó, con esa voz suave que siempre lograba calmar el caótico chakra del Uzumaki, que en el interior había sellado ungüentos curativos especiales, raciones militares de alta calidad y un ki de mantenimiento de espadas con polvo de pulir de primera categoría. Naruto tomó el pergamino, sintiendo el calor residual de las manos de la chica, y sin dudarlo un segundo, acortó la distancia entre ambos para fundirse en un abrazo profundo. El aroma a jazmín y a metal limpio que siempre acompañaba a Tenten llenó sus sentidos, reafirmando el amor absoluto que sentía por ella. Cuando se separaron, Naruto le prometió por su vida y por el honor de su katana que regresaría a salvo para seguir entrenando a su lado. Tenten, con las mejillas teñidas de un rojo carmesí pero con una sonrisa radiante, se puso de puntillas y depositó un beso tierno y prolongado en los labios del rubio, un acto de amor sincero que dejó a Naruto flotando en una nube de determinación pura mientras se dirigía finalmente hacia las puertas de Konoha. El viaje comenzó con las constantes quejas de Tazuna y los suspiros de fastidio de Sakura, pero Naruto caminaba en una concentración silenciosa, ajeno a las provocaciones habituales. Su mente repasaba las posturas de Kenjutsu que había practicado con Tenten, manteniendo su mano izquierda siempre cerca de la vaina de su espada, una costumbre que había desarrollado para reducir el tiempo de desenvaine a meros milisegundos. Sasuke lo observaba de reojo, cada vez más irritado por la inusual calma del que se suponía era el idiota del grupo. La tranquilidad del bosque se vio interrumpida cuando pasaron junto a un pequeño charco de agua en mitad del camino de tierra, algo que en un día despejado y seco carecía de toda lógica. Naruto, cuyos sentidos habían sido afilados por incontables emboscadas simuladas con las lluvias de shurikens de Tenten, notó la anomalía de inmediato. Su chakra burbujeó bajo su piel, instintivo y salvaje, pero lo mantuvo contenido. De repente, dos figuras enmascaradas surgieron del charco en un borrón de movimiento, los hermanos demonio de la aldea oculta de la niebla. Antes de que Sakura pudiera gritar, los asesinos lanzaron una gruesa cadena de eslabones dentados envuelta en chakra cortante que envolvió a Kakashi, triturando al Jonin en pedazos en un estallido de violencia que paralizó a Tazuna por el terror. Sin embargo, en lugar de congelarse por el miedo como cualquier novato, los ojos azules de Naruto brillaron con una fiereza gélida. Los asesinos, creyendo haber eliminado a la única amenaza real, redirigieron su ataque hacia el constructor de puentes, impulsándose con la cadena tensada entre sus guanteletes. Fue entonces cuando el destello plateado iluminó el bosque. Con un movimiento fluido y explosivo, Naruto desenvainó su katana, canalizando un torrente de chakra azulado directamente desde su red de espirales hacia la hoja. El acero zumbó con una frecuencia letal. En lugar de retroceder, Naruto avanzó con un salto rápido, interponiéndose entre los hermanos demonio y su objetivo. La hoja de su espada, reforzada por su denso chakra, chocó violentamente contra la gruesa cadena de metal. El sonido del impacto resonó como un trueno. Usando el impulso de su carrera y aplicando toda la fuerza bruta de sus brazos entrenados, Naruto no solo bloqueó el ataque, sino que cortó limpiamente la cadena por la mitad, destrozando el vínculo que unía a los dos asesinos y enviándolos a tropezar por la repentina pérdida de tensión. Sasuke, reaccionando casi al mismo tiempo, lanzó unos shurikens para clavar los guanteletes de uno de los asesinos a un árbol cercano, pero Naruto no había terminado. Girando sobre su propio eje con la gracia letal de un vendaval, el rubio golpeó al otro asesino en la nuca con el pesado pomo de su katana, dejándolo inconsciente en el acto antes de que éste pudiera siquiera tejer un sello de manos para defenderse. Cuando el polvo se asentó y Kakashi reveló que solo había usado un jutsu de sustitución para evaluar las reacciones de sus alumnos, el Jonin miró a Naruto con una mezcla de asombro y profundo respeto.
La velocidad de reacción, la precisión del corte y la abrumadora cantidad de chakra vertida en la hoja demostraban que el joven Uzumaki era un espadachín prodigioso, muy lejos del niño travieso que todos en la aldea creían conocer. Tras interrogar a los asesinos atados y descubrir la oscura verdad sobre el tirano Gat que oprimía al país de las olas, el equipo 7 decidió continuar su misión, ahora conscientes del peligro mortal que los acechaba. A medida que se adentraban en el territorio enemigo a través de las aguas envueltas en una densa bruma, el aire se volvió pesado y escalofriante. Naruto mantenía su mano firme en la empuñadura, sintiendo cómo el recuerdo de la sonrisa de Tenten y el roce de sus labios le inyectaban un valor incombustible en las venas. Su romance, puro y vibrante, era su ancla en medio de la creciente oscuridad de la misión. De pronto, un sonido sordo y ensordecedor cortó la niebla como el silbido de una guillotina descendiendo. «Agáchense», gritó Kakashi con urgencia. Naruto, guiado por sus puros instintos de combate, se lanzó al suelo al mismo tiempo que una espada gigantesca, del tamaño de un hombre adulto, pasaba girando violentamente por encima de sus cabezas, talando un árbol cercano con una facilidad aterradora antes de incrustarse en el tronco de un roble masivo. Sobre el mango de la colosal arma, conocida como la Kubikirit CH, se erguía la imponente figura de Zabuza Momochi, el demonio de la niebla oculta, emanando un instinto asesino tan denso que dificultaba la respiración. Mientras Kakashi revelaba su Sharingan para enfrentar la amenaza de rango S, Naruto se puso de pie lentamente, desenvainando su katana con un sonido metálico que desafió el silencio sepulcral del bosque. No había miedo en su mirada, solo la promesa de acero que le había hecho a la mujer que amaba, listo para demostrar ante un verdadero monstruo que el filo de Konoha también podía cortar a través de cualquier demonio. El espeso manto de niebla descendió sobre el claro como un sudario fúnebre, aislando al equipo 7 en un mundo de blancura opresiva donde el sonido del agua fluyendo era ahogado por la inmensa y escalofriante sed de sangre de Zabuza Momochi. El demonio de la niebla se mantenía de pie sobre la empuñadura de su monstruosa espada clavada en un tronco, observando a los genin con la fría indiferencia de un depredador a punto de aplastar a unos insectos. Kakashi, con su Sharingan girando frenéticamente y revelando su ojo rojo y punzante, ordenó a sus alumnos que protegieran al constructor a toda costa y que no interfirieran en la pelea, pero la tensión en el aire era tan densa que asfixiaba. Zabuza desapareció en la neblina utilizando su característico jutsu de ocultación, y la temperatura del entorno pareció caer en picada. El silencio se volvió absoluto, roto únicamente por la voz incorpórea del asesino enumerando de forma metódica los puntos vitales que planeaba perforar. El terror más primitivo comenzó a apoderarse de Sasuke, quien temblaba incontrolablemente, al punto de considerar clavar su propio kunai en su pierna solo para usar el dolor como vía de escape de la brutal presión psicológica. Sin embargo, Naruto Uzumaki se mantenía de pie, inamovible como un roble antiguo. Cerró los ojos por un breve instante y, en la profunda oscuridad de su mente, evocó la imagen de Tenten. Su sonrisa radiante, el tacto reconfortante de sus manos callosas por el entrenamiento compartido y el ardiente beso de despedida que aún sentía en sus labios. El recuerdo de la kunoichi actuó como una fogata en medio de la tormenta, un fuego inextinguible que disipó la oscura neblina del miedo en su corazón. Apretó la empuñadura de su katana, sintiendo el familiar y perfecto balance del arma, y dejó que su denso chakra azul fluyera en un torrente estable hacia el acero, haciéndolo vibrar con una resonancia tranquilizadora. No podía morir en aquel lugar desolado, no cuando su hoja y su vida pertenecían a un juramento sagrado forjado en Konoha. La letal quietud se rompió con una violencia ensordecedora. Kakashi y Zabuza colisionaron en el centro del claro, intercambiando golpes a una velocidad que superaba por completo la capacidad de reacción visual de los jóvenes novatos. El sonido metálico del choque entre los gruesos kunais del ninja que copiaba y el brutal peso de la Kubikirit CH resonaba como truenos en medio de la niebla. A pesar de los desesperados esfuerzos defensivos de Kakashi, la superioridad territorial y la astucia táctica de Zabuza en aquel terreno acuático demostraron ser implacables. Con un rápido y elaborado engaño utilizando clones de agua que surgieron de los charcos cercanos, el asesino logró patear a Kakashi directo hacia el río, atrapándolo en una fracción de segundo con su temible jutsu prisión de agua. La impenetrable esfera líquida inmovilizó por completo al experimentado Jotanin, dejando al equipo 7 y al aterrorizado Tazuna a la absoluta merced de un clon de agua que el espadachín renegado creó con una sonrisa cargada de malicia pura.
Kakashi, desesperado desde el opresivo interior de su prisión, elevó la voz y les ordenó que corrieran, que abandonaran la misión y salvaran sus vidas, argumentando con la lógica ninja que un clon de agua perdería su forma si se alejaba demasiado de su creador. Pero la palabra huida había sido borrada del vocabulario de Naruto desde el día en que conoció el verdadero valor del acero y el amor. Abandonar a su maestro significaba traicionar su incipiente camino ninja y manchar de cobardía la espada que empuñaba en nombre de Tenten. Con una determinación feroz que hizo brillar sus ojos azules con intensidad, el rubio dio un paso al frente, interponiendo su cuerpo y su arma entre el monstruo de agua y sus compañeros. Sasuke, sacudido internamente al ver la inquebrantable valentía del chico al que siempre consideró un fracaso, dominó sus propios demonios, apretó los dientes y desenfundó sus shurikens, negándose a ser superado. Naruto y el clon de agua se lanzaron al ataque de manera simultánea en una explosión de velocidad. El choque frontal fue titánico. La pesada espada de agua comprimida de Zabuza impactó salvajemente contra la fina y elegante katana de Naruto. A diferencia de los entrenamientos en la aldea donde el joven Uzumaki contenía su fuerza destructiva para no lastimar a su compañera, aquí liberó sus inmensas reservas, inyectando su energía cruda directamente en el filo. El denso chakra cortante de su espada logró partir el arma de agua del clon a la mitad, pero la inmensa fuerza física del golpe enemigo empujó al rubio varios metros hacia atrás, haciéndolo derrapar y surcar la tierra húmeda con sus sandalias. Sabiendo que la fuerza bruta por sí sola no bastaría para derrotar a un veterano curtido en masacres, Naruto ideó en milisegundos un plan que requería sincronización perfecta y engaño táctico, inspirándose en las elaboradas estrategias de distracción que tantas veces había discutido con Tenten bajo la sombra de los árboles. Extrajo a una velocidad vertiginosa el pergamino de almacenamiento que ella le había entregado antes de partir, canalizando un agudo pulso de chakra en el sello central. En una masiva nube de humo blanco, una letal lluvia de shurikens gigantes y kunais explosivos se materializó en el aire, lloviendo sin piedad sobre el clon de agua para obligarlo a romper su postura y retroceder a la defensiva. Aprovechando esa brecha infinitesimal, Naruto ejecutó su jutsu clones de sombra, multiplicando su presencia en 5 réplicas exactas. Los clones se abalanzaron rugiendo, empuñando sus katanas y ejecutando un intrincado baile de cortes cruzados y fintas rápidas que obligaron al clon enemigo a concentrar toda su atención en la frenética defensa cuerpo a cuerpo. En medio de aquel caos de tajos centelleantes y salpicaduras de agua, Sasuke captó la intención de Naruto y lanzó su poderoso Shuriken FMA, ocultando un segundo Shuriken en la sombra del primero en una táctica brillante. El verdadero Zabuza, quien seguía manteniendo la prisión de agua con un brazo y confiando ciegamente en su clon, se percató del ataque a distancia. El asesino se burló con arrogancia, atrapando el primer shuriken gigante y esquivando el segundo con movimientos mínimos sin romper el sello de la prisión líquida. Pero el letal engaño del equipo 7 apenas comenzaba. En un dramático estallido de humo, el segundo shuriken FMA se transformó de repente en el verdadero Naruto Uzumaki, quien se había ocultado utilizando un jutsu de transformación básico pero perfectamente sincronizado. Con su katana desenvainada y rodeada de una salvaje e indomable aura de chakra azul brillante, Naruto cayó en picada desde el aire. Con un grito que destrozó el silencio del bosque y el sagrado recuerdo de su promesa quemándole el alma, el rubio descargó un corte vertical devastador con todo el peso de su cuerpo y la brutal potencia de su chakra canalizado, apuntando su filo directamente al brazo del cuerpo original de Zabuza que sostenía la inmovilización. Acorralado, el demonio de la niebla se vio forzado a tomar una decisión de vida o muerte, perder su extremidad ante el filo letal del joven prodigio o liberar el jutsu. Zabuza maldijo, retirando su brazo en el último segundo y saltando rápidamente hacia atrás. La inmensa esfera de agua colapsó y estalló en un aguacero torrencial, liberando a un Kakashi que cayó al suelo respirando hondo, pero con su instinto de combate renovado. El Jonin de Konoha, finalmente libre de sus cadenas líquidas y con su Sharingan ardiendo con una furia silenciosa y letal, se levantó y se colocó de manera protectora frente a sus genin. Elogió en voz baja el trabajo en equipo absolutamente brillante de Sasuke y el magistral y aterrador dominio del Kenjutsu que Naruto había demostrado, preparando sus sellos manuales a una velocidad imposible para desatar su verdadero poder y aniquilar al oponente, mientras Naruto, jadeante pero con una sonrisa satisfecha, envainaba su katana a medias, sabiendo que acababa de honrar a su aldea y a la dueña de su corazón. El ambiente en el campo de batalla cambió drásticamente en el instante en que Kakashi Atake fue liberado de la sofocante prisión de agua.
Con su Sharingan girando frenéticamente y desprendiendo un brillo escarlata que atravesaba la espesa niebla, el J-Nin de Konoha desató una presión abrumadora que hizo retroceder instintivamente al demonio de la niebla. Naruto, manteniendo su katana desenvainada pero en una postura defensiva firme para proteger a Tazuna y a sus compañeros, observaba el duelo de titanes con una atención clínica. Ya no miraba el combate como el niño impulsivo de la academia, sino a través del lente afilado de un espadachín en formación, recordando las innumerables tardes bajo la sombra de los árboles de Konoha donde Tenten le explicaba la importancia de leer los movimientos del oponente a través del flujo de su chakra y el lenguaje corporal. El choque que siguió entre los dos veteranos fue una exhibición de maestría letal. Zabuza, enfurecido por haber sido superado por la táctica de un simple grupo de genins, comenzó a tejer una intrincada y veloz secuencia de sellos manuales. Sin embargo, antes de que pudiera completar su técnica, Kakashi replicó cada uno de los 44 sellos con una sincronización tan monstruosamente perfecta que parecía estar leyendo el futuro. De las agitadas aguas del río, dos colosales dragones de agua emergieron rugiendo con una furia devastadora. Las bestias líquidas colisionaron en el centro del claro con un estruendo que hizo temblar la tierra, enviando torrentes de agua a presión en todas direcciones y obligando a Naruto a clavar la hoja de su katana en el lodo para no ser arrastrado por la violenta corriente. El choque de los Jutsus dragón de agua fue solo el preludio. Aprovechando el desconcierto psicológico que el Sharingan estaba causando en la mente fracturada del asesino, Kakashi se adelantó al siguiente movimiento de su rival e invocó una gigantesca ola destructiva mediante el Jutsu Gran Cascada, barriendo a Zabuza por completo y estrellándolo brutalmente contra el tronco de un enorme árbol cercano, dejándolo inmovilizado y a merced del letal kunai del ninja que copia. Justo cuando Kakashi se preparaba para asestar el golpe de gracia y poner fin a la amenaza del espadachín renegado, un sonido casi imperceptible cortó el viento. Dos delgadas agujas en bon volaron desde las altas ramas del bosque con una trayectoria impecable y se clavaron profundamente en el cuello de Zabuza. El enorme cuerpo del demonio de la niebla se desplomó al instante, su presencia y su denso instinto asesino desvaneciéndose en el aire como si nunca hubieran existido. De entre la niebla disipada descendió una figura esbelta que llevaba la máscara estriada de un ninja rastreador de la aldea oculta de la niebla. Naruto, cuyos nervios seguían tensos al máximo, levantó su katana de inmediato, inyectando un fino hilo de chakra azulado en el filo, listo para interceptar cualquier agresión. Sus ojos analizaron las armas clavadas en el cuello del enemigo. Conocía muy bien los Senbon. Tenten los guardaba en sus pergaminos más pequeños y se los había lanzado cientos de veces para enseñarle a desviar proyectiles casi invisibles. Pero el lanzamiento de este extraño enmascarado tenía una precisión anatómica escalofriante, apuntando a puntos vitales con un conocimiento médico que superaba cualquier técnica de asesinato convencional. El enmascarado, con una voz suave que escondía sus verdaderas intenciones, agradeció cortésmente al equipo de Konoha por haber debilitado a su presa, afirmando que había estado rastreando a Zabuza durante meses para ejecutarlo. Carga el cuerpo inerte del espadachín sobre sus hombros con una facilidad sorprendente y desapareció en un torbellino de hojas, dejando tras de sí un silencio pesado y sepulcral en el bosque destrozado. Naruto envainó su espada lentamente, sintiendo que algo en aquella intervención no terminaba de encajar, una intuición de guerrero que su entrenamiento constante le había otorgado, pero antes de que pudiera expresar sus dudas, un golpe seco captó su atención. Kakashi, cuyo ojo izquierdo se había cerrado abruptamente tras ocultar el Sharingan bajo su protector frontal, se desplomó hacia adelante, completamente inconsciente. El uso prolongado de aquel poderoso Jutsu y la brutal demanda de chakra de los Jutsus de agua habían agotado hasta la última gota de sus reservas. Naruto y Sasuke reaccionaron al unísono, corriendo para sostener el peso de su maestro antes de que su rostro golpeara el suelo rocoso. Con el peligro aparentemente sofocado por el momento, el constructor de puentes los guió apresuradamente por los estrechos y desgastados senderos que conducían a su hogar. El trayecto fue silencioso y extenuante, cargando el cuerpo de un J-Nin adulto mientras la adrenalina del combate comenzaba a abandonar los cuerpos de los jóvenes Genin, dando paso a un dolor sordo en los músculos y a la fatiga mental de haber estado a segundos de una muerte violenta. Al llegar a la humilde casa de madera de Tazuna, fueron recibidos por su hija Tsunami, quien rápidamente preparó un futón en la habitación de invitados para el maestro caído.
Mientras Sakura ayudaba con vendas de agua fría para la fiebre del agotamiento de Kakashi y Sasuke se retiraba a una esquina sombreada para meditar y asimilar su frustración por haberse quedado paralizado al inicio de la batalla, Naruto se sentó en el porche exterior de la casa, frente a las tranquilas aguas del canal que rodeaba el terreno, buscando un momento de soledad muy necesario. Con la respiración al fin pausada y el viento salado del mar acariciando su rostro, el joven Uzumaki desató el pequeño pergamino que Tenten le había entregado en su despedida. Al aplicar una pizca de chakra en el sello, apareció en sus manos el meticuloso ki de mantenimiento para espadas. Desenvainó su katana, colocando la hoja sobre su regazo, y comenzó a aplicar el polvo pulidor con un pequeño trozo de seda pura. Cada movimiento circular sobre el acero era una meditación, una forma de reconectarse con su centro. Al ver el reflejo de sus propios ojos azules en el metal impecable, la imagen de Tenten inundó su mente, llenando su pecho de un calor abrumador que desterraba el frío del país de las olas. Recordó la textura de sus labios contra los suyos, la firmeza de su abrazo y la promesa silenciosa que compartían, la de sobrevivir, fortalecerse y protegerse mutuamente. Sabía en lo más profundo de su ser que la muerte de Zabuza había sido demasiado conveniente, demasiado limpia. El instinto que había forjado bajo la lluvia de armas de su amada le gritaba que el peligro no había terminado. Si ese ninja rastreador resultaba ser un aliado del monstruo, el equipo 7 necesitaría algo más que trucos para sobrevivir al próximo encuentro. Apretando la empuñadura recién limpiada con renovada determinación, Naruto se juró a sí mismo que llevaría su control de chakra y su dominio de la hoja a un nivel sin precedentes durante los próximos días, dispuesto a dominar cualquier entrenamiento que Kakashi les impusiera al despertar, porque no estaba dispuesto a romper la promesa de regresar victorioso a los brazos de la chica de los moños castaños que lo esperaba fielmente en Konoha. El crujido de las muletas de madera sobre el piso de tatami rompió el tenso silencio que gobernaba la habitación donde Kakashi Hatake finalmente había despertado. El Jotanin, con el rostro pálido por el desgaste masivo de chakra pero con su único ojo visible brillando con una agudeza analítica, reunió al equipo 7 a su alrededor. Con voz grave y pausada, desmontó por completo la falsa sensación de victoria que había envuelto al grupo. Les explicó las estrictas reglas de los escuadrones de rastreo y asesinato. Un verdadero cazador ninja habría decapitado a Zabuza en el acto o quemado su cuerpo para proteger los secretos genéticos de su aldea, en lugar de llevarse el cadáver intacto. Además, el arma elegida, simples agujas en bon, tenían un bajo índice de letalidad a menos que impactaran en órganos vitales muy específicos, lo que indicaba que el enmascarado había inducido al espadachín en un estado de muerte temporal. Sakura jadeó horrorizada, y Sasuke apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos, frustrado por haber sido engañado tan fácilmente. Naruto, sin embargo, permaneció recostado contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión de estoica calma que desconcertó a sus compañeros. Él ya lo sabía. Sus instintos afilados y las incontables lecciones teóricas que Tenten le había impartido sobre los distintos tipos de armas y sus usos le habían advertido que aquel rescate en medio de la niebla era una farsa magistralmente orquestada. Lejos de sentir miedo ante la inminente resurrección de un monstruo de rango S, el joven Uzumaki sintió que la sangre le hervía de anticipación. Zabuza tardaría aproximadamente una semana en recuperarse por completo del daño muscular causado por las agujas y el combate, lo que les daba 7 valiosos días para prepararse, afilar sus habilidades y cerrar la inmensa brecha de poder que existía entre ellos y el demonio de la niebla. Esa misma tarde, Kakashi los llevó a un frondoso y apartado bosque en las afueras de la casa de Tazuna para iniciar un entrenamiento intensivo de control de chakra. El ejercicio consistía en concentrar una cantidad precisa de energía espiritual y física en las plantas de los pies para caminar verticalmente sobre los troncos de los árboles sin usar las manos. Sakura, con su control natural y mente despejada, logró escalar hasta la rama más alta en su primer intento, ganándose los elogios del maestro antes de ser asignada a proteger al constructor del puente. Sasuke y Naruto, por otro lado, se encontraron de frente con la cruda realidad de sus propias limitaciones. Mientras que el Uchiha no lograba generar suficiente chakra, cayendo repetidamente tras dar apenas unos pasos, el rubio inyectaba cantidades tan masivas y descontroladas de energía en la corteza que terminaba volando por los aires, dejando profundos cráteres en la madera. Acostumbrado a liberar su abrumador poder en explosiones crudas para potenciar sus cortes con la katana, la delicadeza requerida para este ejercicio le resultaba ajena e increíblemente frustrante.
Sin embargo, en lugar de rendirse a la ira y golpear el tronco como solía hacer en el pasado, Naruto cerró los ojos, respiró hondo y buscó su ancla emocional. En la oscuridad de su mente, evocó el recuerdo de su amada Kunoichi de los moños castaños. Recordó cómo Tenten podía desenrollar pergaminos gigantescos y liberar cientos de armas simultáneamente usando cantidades precisas de chakra en cada sello, sin desperdiciar una sola gota de energía. Recordó la calidez de su voz explicándole que el verdadero poder no residía en golpear más fuerte, sino en dominar el flujo del espíritu para que el arma y el portador se convirtieran en un solo ser inquebrantable. Con el corazón rebosante de un amor ardiente que ahuyentaba cualquier rastro de fatiga, Naruto abrió los ojos, desenvainó su katana y la sostuvo firmemente en su mano derecha, decidido a llevar el entrenamiento de Kakashi a un nivel completamente nuevo y aterrador. Si iba a dominar el control de su chakra en los pies para trepar, lo haría manteniendo al mismo tiempo el flujo constante de energía cortante en la hoja de su espada. Era un desafío suicida para su concentración, una locura que hizo que Kakashi levantara su único ojo visible con genuina sorpresa desde la distancia. Naruto cargó contra el árbol, concentrando su energía en las sandalias y, simultáneamente, canalizando una fina pero densa capa de chakra azulado alrededor del acero de su arma. El primer intento fue un fracaso espectacular. Al dividir su atención, perdió el agarre en el árbol y la espada rozó el tronco, cortándolo profundamente antes de que el rubio cayera de espaldas sobre la hierba. Sasuke soltó un bufido burlón, tachándolo de idiota por complicar un ejercicio que ya era difícil por sí mismo. Pero Naruto simplemente se puso de pie, limpió la tierra de sus ropas y volvió a la posición inicial, con una sonrisa salvaje surcando su rostro. Horas se convirtieron en días. El bosque resonaba día y noche con el sonido de los impactos, los jadeos de esfuerzo y el silbido afilado de la katana de Naruto cortando el aire. El joven Uzumaki caía, se magullaba y se agotaba hasta el límite de sus fuerzas, pero cada vez que el dolor amenazaba con doblegarlo, se tocaba el frío metal de su espada y recordaba el beso que Tenten le había dado antes de partir. Ese recuerdo era un fuego sagrado en su interior, un motor inagotable que lo obligaba a ponerse de pie y volver a intentar. Poco a poco, el flujo caótico de su inmenso chakra comenzó a calmarse, domesticado por la voluntad férrea de un chico que se negaba a morir lejos de la mujer que amaba. La hoja de su katana empezó a emitir un zumbido constante y armónico, brillando con una luz azul pura que no fluctuaba ni se dispersaba. En la penúltima noche de entrenamiento, bajo la pálida luz de una luna llena que se filtraba a través de las ramas, el bosque quedó finalmente en un silencio absoluto. Sasuke, cubierto de sudor y jadeando por el esfuerzo, logró alcanzar la marca más alta del árbol, sintiéndose victorioso por un breve instante. Sin embargo, al mirar hacia un lado, su triunfo se volvió cenizas. Naruto no estaba corriendo ni forzando sus pasos. Caminaba lentamente por la vertical del tronco más alto, con una calma espeluznante. Sus pies se adherían a la corteza con una perfección milimétrica, sin dejar la más mínima abolladura. En su mano, la katana brillaba con un aura de chakra tan densa, afilada y letal que parecía distorsionar el aire a su alrededor. El rubio llegó a la rama más alta, se detuvo y miró hacia el horizonte que se extendía más allá de las aguas del país de las olas, en dirección a la aldea oculta de la hoja. Su respiración era acompasada, su espíritu estaba en perfecto equilibrio y su arma cantaba con una sed de victoria que solo un verdadero maestro del Kenjutsu podía comprender. Había logrado fusionar el inmenso poder de su espíritu con el delicado control necesario para mantener el filo destructivo sin agotar sus reservas, una hazaña nacida pura y exclusivamente de su devoción por Tenten. Mientras envainaba su espada con un clic seco que resonó en la noche, Naruto supo con absoluta certeza que, sin importar las bestias de agua o los demonios sedientos de sangre que Zabuza desatara sobre ellos al amanecer, él estaba listo. Su acero no vacilaría, su voluntad no se quebraría, y regresaría a Konoha para poner el mundo entero a los pies de la Kunoichi que le había enseñado a canalizar el poder de su corazón a través del filo de una espada. La mañana en que el destino del país de las olas habría de decidirse amaneció envuelta en un manto grisáceo y melancólico. El equipo 7, acompañado por el estoico Tazuna, avanzó hacia el gigantesco puente en construcción, pero la habitual algarabía de los trabajadores había sido reemplazada por un silencio sepulcral. A medida que se adentraban en la estructura inacabada, los cuerpos inconscientes y brutalmente golpeados de los constructores comenzaron a aparecer esparcidos sobre el frío hormigón. De pronto, la temperatura del aire cayó en picada, y una neblina tan densa y artificial que cortaba la respiración comenzó a brotar de las aguas bajo el puente.
Kakashi se posicionó frente a su equipo, deslizando su protector frontal para revelar el furioso rojo de su Sharingan, sabiendo perfectamente quién orquestaba aquel teatro de sombras. De entre la espesa bruma surgieron las siniestras siluetas de Zabuza Momochi, empuñando una vez más su aterradora Kubikirit CH, y a su lado, la inconfundible figura del enmascarado que se hacía llamar Cazador Rastreador. Zabuza, con una voz rasposa que resonó en el húmedo ambiente, ordenó a su joven cómplice, Aku, que se encargara de los estorbos mientras él ajustaba cuentas con Kakashi. El choque inicial fue explosivo. El J-Nin de Konoha y el espadachín de la niebla se enfrascaron en una danza mortal de acero y jutsus de agua que sacudió los mismos cimientos del puente. Sakura, temblando pero obediente, se plantó firmemente frente a Kazuna, empuñando un kunai con ambas manos. Sasuke, impulsado por su orgullo y la necesidad de probarse a sí mismo, se lanzó al encuentro de Aku, desatando una ráfaga de shurikens que el enmascarado interceptó con movimientos fluidos y senbons de hielo. Naruto, sin embargo, no corrió ciegamente. Llevó su mano a la empuñadura de su katana, cerró los ojos por un nanosegundo para invocar el sagrado recuerdo de la sonrisa de Tenten, y canalizó un flujo constante y letal de chakra hacia su hoja antes de desenvainar en un relámpago azulado que rasgó la niebla. El campo de batalla se dividió rápidamente, dejando a los dos jóvenes genin frente a un prodigio letal. Aku, moviéndose con una gracia que desafiaba toda lógica ninja, tejía sellos con una sola mano, una rareza absoluta en el mundo shinobi. El aire alrededor del enmascarado se congeló instantáneamente, materializando afilados proyectiles de hielo que llovieron sobre Sasuke y Naruto. El Uchiha logró esquivar por centímetros utilizando su agilidad bruta, pero Naruto no retrocedió. Con un agarre firme en su katana, el rubio ejecutó una serie de cortes transversales a una velocidad cegadora, interponiendo el acero infundido en chakra entre él y las agujas heladas. El choque de los elementos produjo un agudo tintineo y nubes de vapor frío donde el chakra ardiente de la espada derretía el hielo al instante de impactar. Aku observó al espadachín de Konoha con silenciosa sorpresa desde detrás de su máscara. La defensa del chico era impecable, cada movimiento de la hoja carecía de movimientos innecesarios, evidenciando un entrenamiento riguroso y una disciplina inusual. Era evidente para el ninja del hielo que aquel rubio no caería con trucos simples. En un parpadeo, Aku cambió su postura, invocando su temible y legendario Kekkei Genkai. 21 gigantescos espejos de cristal de hielo demoníaco surgieron del suelo humedecido, rodeando por completo a Sasuke y a Naruto en una cúpula helada de reflejos infinitos. Aku se fusionó físicamente con uno de los cristales, y de inmediato, su imagen se multiplicó en cada uno de los espejos, creando una ilusión de omnipresencia aterradora. Antes de que los genin pudieran reaccionar, una tormenta omnidireccional de agujas senbon se desató desde todos los ángulos imaginables. Dentro de la prisión de hielo, el tiempo parecía moverse a una velocidad vertiginosa y dolorosa. Sasuke gritaba, intentando inútilmente evadir los proyectiles que le perforaban los brazos y las piernas, su cuerpo acumulando un daño incapacitante ante la abrumadora velocidad de Aku. Naruto, sintiendo la opresiva frialdad amenazando con congelar su sangre, supo que el pánico sería su sentencia de muerte. Se plantó espalda con espalda junto al maltrecho Uchiha y dejó que el instinto forjado bajo las interminables lluvias de armas de Tenten tomara el control absoluto. Su amada Kunoichi le había enseñado que ninguna barrera de proyectiles era verdaderamente impenetrable si sabías leer el flujo del ataque. Naruto amplificó el torrente de chakra hacia su katana hasta que la hoja emitió un zumbido amenazador. El rubio se convirtió en un torbellino de destellos plateados y azules. Su espada bailaba en el aire, interceptando decenas de agujas simultáneamente. No obstante, Aku era demasiado veloz, moviéndose de espejo a espejo a la velocidad de la luz gracias a su técnica de línea sucesoria. Por cada 10 senbons que Naruto desviaba, uno lograba rozarle la piel, sumando cortes superficiales que comenzaban a teñir su traje naranja de carmesí. A pesar del dolor latente y del frío calando hasta sus huesos, la determinación de Naruto no flaqueaba. La promesa de regresar a Konoha, de volver a sentir las cálidas manos de Tenten curando sus heridas, de reír con ella en su claro secreto bajo el sol, mantenía su corazón latiendo con la fuerza de un volcán. En su mente resonaban las palabras de la chica sobre cómo cada arma, por poderosa que sea, tiene un límite en su durabilidad. Si los espejos estaban hechos de hielo o alimentado por chakra, entonces podían ser destruidos con una fuerza de impacto y una concentración de chakra cortante que superara la resistencia de su creador. Sasuke, concéntrate en sus movimientos, busca el patrón original.
rugió Naruto sin dejar de blandir su katana, desviando una letal ráfaga que iba directa a los ojos de su compañero. El Uchiha, humillado y al borde del colapso, apretó los dientes, forzando su línea de sangre hasta el límite absoluto. En medio de la desesperación, sus ojos se tornaron de un rojo intenso y dos aspas oscuras giraron en sus pupilas. El Sharingan había despertado. De repente, el frenético baile de Aku entre los espejos comenzó a desacelerarse en la visión de Sasuke. «Lo veo», gritó el pelinegro, anticipando el próximo salto del enmascarado y lanzando una bola de fuego con su jutsu característico. El calor intenso derritió parte de la ofensiva de Aku, pero no fue suficiente para quebrar los sólidos espejos. Aprovechando esa fracción de segundo de distracción y la apertura visual que Sasuke le había proporcionado, Naruto comprendió que era su momento. Llevando sus inmensas reservas de chakra al extremo, canalizó toda su energía vital en las plantas de sus pies y en la empuñadura de su espada. Su aura azul explotó, visible a simple vista, densa y furiosa. Con un grito ensordecedor que hizo vibrar el puente entero y que llevaba impreso todo su amor y su devoción por el camino del acero, Naruto se impulsó hacia adelante, apuntando directamente al espejo donde el verdadero Aku acababa de materializarse. La hoja de su katana chocó de lleno contra la superficie cristalina. El impacto fue titánico, una colisión de voluntades y energías primordiales que generó una onda expansiva en el interior de la cúpula. La hoja infundida en el poder de su espíritu implacable comenzó a penetrar el hielo inquebrantable, dibujando profundas grietas en la superficie perfecta del cristal de Aku, demostrando que la llama de Konoha, avivada por una promesa de amor incondicional, podía derretir hasta la prisión demoníaca más absoluta. El sonido del cristal agrietándose resonó en el interior de la cúpula demoníaca como el lamento de una bestia moribunda. La hoja de la katana de Naruto, imbuida con todo el peso de su inmenso chakra azul y el ardor de su inquebrantable voluntad, se abrió paso a través de la superficie perfecta del espejo de Aku. Las fisuras se expandieron en fracciones de segundo, tejiendo una red de líneas fracturadas que distorsionaron el reflejo del enmascarado. Aku, cuyos ojos se abrieron desmesuradamente detrás de la porcelana de su máscara al comprender que su Kekkei Genkai absoluto estaba siendo doblegado por la pura fuerza bruta del Kenjutsu de un Genin, intentó desesperadamente transferirse a otro espejo para evadir el impacto final. Pero era demasiado tarde. Con un rugido que desgarró sus cuerdas vocales, Naruto giró el torso e inyectó un último pulso explosivo de energía en la empuñadura. El espejo estalló en 1000 pedazos, lloviendo fragmentos de hielo brillante sobre el asfalto del puente. La fuerza del golpe cortó superficialmente el pecho de Aku, arrojándolo violentamente hacia el centro de la formación, donde rodó por el suelo hasta detenerse, tosiendo sangre que manchó la pureza de la nieve que comenzaba a derretirse a su alrededor. La cúpula entera tembló, desestabilizada por la destrucción de uno de sus pilares principales. Sin embargo, Aku, impulsado por una lealtad fanática hacia Zabuza que superaba su propio instinto de supervivencia, se puso de pie en un ágil movimiento a pesar de su herida. Comprendiendo que el espadachín rubio representaba una amenaza letal que debía ser erradicada a cualquier costo, el ninja de la niebla canalizó todo el chakra que le quedaba, bajando la temperatura ambiental a niveles extremos y fusionándose con los espejos restantes en un frenesí desesperado. La tormenta de Senbons que se desató a continuación no fue un ataque calculado, fue una ejecución masiva. Miles de agujas de hielo llovieron desde todas las direcciones en una ráfaga inesquivable, dirigidas directamente hacia el agotado Naruto, cuya guardia había bajado por una fracción de segundo tras el devastador golpe. En ese instante donde la muerte parecía inevitable, el tiempo se ralentizó de forma agónica. Naruto intentó levantar su espada, pero sus músculos quemaban por el desgaste extremo de chakra. Sin embargo, una sombra se interpuso bruscamente entre él y la muerte. Sasuke Uchiha, con sus ojos escarlata girando furiosamente y la visión periférica de su recién despertado Sharingan llevada al límite absoluto de su capacidad, se plantó frente a su compañero de equipo. El impacto fue brutal y silencioso. Docenas de Senbons perforaron la carne de Uchiha, clavándose en sus brazos, sus piernas y su torso, bloqueando con su propio cuerpo la ofensiva que estaba destinada a masacrar al rubio. Naruto abrió mucho los ojos, paralizado por el horror mientras veía a Sasuke tambalearse y caer pesadamente hacia atrás, escupiendo un hilo de sangre por la comisura de sus labios.
El genio del clan Uchiha colapsó en los brazos de Naruto, con la respiración entrecortada y la mirada perdiéndose en el vacío, pronunciando unas últimas palabras entre dientes sobre no dejar que su sueño muriera antes de que sus ojos se cerraran por completo, sumiéndose en una quietud sepulcral. El silencio que siguió fue absoluto, ahogando incluso el sonido de la batalla exterior. Naruto dejó con delicadeza el cuerpo inerte de su compañero en el suelo frío. Su mente se quedó en blanco, fracturada por el trauma de ver caer a su camarada. En lo más profundo de su ser, en las oscuras e inundadas cavernas de su red de chakra donde residía el sello de los 8 trigramas, una presencia ancestral y maligna abrió sus inmensos ojos rojos. Aprovechando la grieta emocional en el espíritu del chico, el letal y burbujeante chakra del zorro de las 9 colas comenzó a filtrarse. Una energía carmesí, densa como el alquitrán e hirviente como la lava, brotó de los poros de Naruto, envolviendo su cuerpo en un manto demoníaco que hizo que las heridas de su piel sanaran en segundos mientras la presión atmosférica del puente se volvía asfixiante. Aku, observando desde la seguridad de un espejo intacto, retrocedió instintivamente, sintiendo un terror primordial que heló su sangre mucho más que cualquier jutsu de hielo. Aquel no era el chakra de un ser humano. Era pura encarnación del odio y la destrucción. Naruto se puso de pie, su rostro oscurecido, sus marcas de los bigotes acentuándose y sus ojos azules transformándose en feroces rendijas de color rojo sangre. Un rugido bestial, que no pertenecía a un niño de 12 años, escapó de su garganta, agrietando los espejos circundantes por la mera fuerza de la onda expansiva sonora. Sus uñas se alargaron en garras afiladas, y su primer instinto salvaje fue arrojarse a 4 patas para destrozar al enmascarado con sus propias manos, abandonando su humanidad por completo. Sin embargo, en el instante en que sus dedos rozaron el frío acero de la katana que yacía a su lado en el suelo, una poderosa chispa de cordura estalló en su mente consumida por la furia. El tacto de la empuñadura, la misma que había pulido incansablemente bajo la mirada atenta y amorosa de Tenten, actuó como un ancla sagrada. La voz de la castaña resonó clara y melodiosa por encima del ensordecedor rugido del demonio interno. El arma no debe controlarte, Naruto. Tú eres el maestro de tu hoja y de tu espíritu. Las palabras, imbuidas con el recuerdo de su cálida sonrisa y la promesa inquebrantable de regresar a su lado para convertirse en el shinobi más grande de la aldea, lucharon contra la marea de odio rojo. En una exhibición de voluntad que desafiaba la maldición de su Jinchuriki, Naruto se negó a perderse en la oscuridad. Con un grito de agonía espiritual, obligó a su cuerpo a erguirse sobre sus 2 pies, agarró la empuñadura con ambas manos y, mediante una concentración sobrehumana, comenzó a canalizar todo ese caótico e inmenso chakra rojo directamente hacia el acero de su katana. La transformación fue aterradora y sublime. La elegante y delgada hoja de su espada fue devorada por un aura carmesí y dentada, zumbando con una frecuencia destructiva tan masiva que el aire a su alrededor se distorsionaba por el calor. Naruto no era una bestia descerebrada. Era un demonio espadachín con una misión letal. Desapareció de su lugar en un estallido de velocidad supersónica, dejando un cráter en el hormigón. Aku apenas tuvo tiempo de registrar el movimiento antes de que Naruto apareciera justo frente al espejo central. El ninja del hielo disparó sus senbons más letales a quemarropa, pero Naruto ni siquiera se molestó en desviar las agujas. El denso chakra rojo que emanaba de su cuerpo y su arma fundió el hielo antes de que siquiera tocara su piel. Con un tajo horizontal devastador impulsado por la pura ira del Kyuubi y disciplinado por la técnica del Kenjutsu, Naruto partió el espejo por la mitad. El impacto fue tan colosal que la cúpula entera de hielo demoníaco detonó en una lluvia de fragmentos destrozados, incapaz de soportar la abrumadora energía del golpe. Aku fue arrojado al aire como una muñeca de trapo, y antes de que pudiera caer al suelo, Naruto giró sobre su eje y conectó un brutal puñetazo infundido en chakra carmesí directamente en la máscara del rastreador. La porcelana blanca se hizo añicos, esparciéndose por el aire y revelando el rostro andrógino, joven y lleno de tristeza del sirviente de Zabuza, quien rodó pesadamente por el asfalto, derrotado y completamente a merced de la furia de su oponente. El cuerpo de Aku yacía inerte, su respiración era agitada y carecía de voluntad para continuar peleando. El chakra rojo alrededor de Naruto seguía latiendo con furia, exigiéndole que levantara su espada y decapitara al enemigo que había asesinado a su compañero. Avanzó a pasos lentos, la hoja carmesí silbando en el aire, lista para ejecutar la sentencia final.
Pero al mirar el rostro derrotado de Aku, quien comenzó a llorar en silencio, murmurando que ya no era una herramienta útil para su amo Zabuza, y pidiendo a gritos que lo mataran para darle un propósito a su existencia, la furia ciega de Naruto comenzó a enfriarse. El rubio bajó ligeramente su arma, sintiendo un nudo en el estómago. La idea de ser tratado solo como un arma, desechable y sin valor propio, le recordaba a la soledad de la que Tenten lo había rescatado con su amor sincero y su camaradería. Justo cuando Naruto abría la boca para reclamarle su filosofía retorcida, el agudo e inconfundible sonido de un millar de pájaros, piando histéricamente, cortó el aire desde el otro lado de la niebla. Era el Chidori, el jutsu de asesinato absoluto de Kakashi. Aku, sintiendo que Zabuza estaba a un segundo de ser atravesado por el ataque letal del Jotanin, abrió mucho los ojos en un arranque de pura devoción. Susurrando una apresurada disculpa a Naruto, el joven de hielo forzó las últimas reservas de su Kekkei Genkai, realizando un sello manual con una sola mano. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Aku desapareció en un remolino de escarcha para interponerse entre Kakashi y su amo, dejando a Naruto de pie en medio de los escombros de la batalla. El aura roja comenzó a retroceder lentamente hacia el interior de su red de chakra, devolviéndole a su espada su brillo metálico original, mientras el rubio caía de rodillas junto al cuerpo de Sasuke, rezando desesperadamente para que el oscuro camino de la sangre ninja no le impidiera regresar con el corazón puro a los brazos de la chica que lo esperaba en Konoha. El estridente e histérico trinar del millar de pájaros que componían el letal Chidori de Kakashi Ataque se extinguió abruptamente, reemplazado por el perturbador sonido de la carne siendo perforada y el goteo denso de la sangre cayendo sobre el asfalto del puente. Cuando la espesa bruma comenzó a disiparse, empujada por el viento gélido del océano, la dantesca escena se reveló en toda su crueldad. La mano de Kakashi, envuelta en los últimos chispazos de chakra eléctrico, había atravesado limpiamente el pecho de Aku. El joven del hielo, en un acto de lealtad absoluta y sacrificando sus últimas gotas de energía vital, se había arrojado frente a la cuchilla relámpago para escudar a su amo. Zabuza Momochi, con los ojos ensombrecidos por una frialdad insondable, no dudó un solo segundo. Empuñó la pesada Kubikirit CH y lanzó un tajo brutal e inclemente, con la clara intención de cortar en dos tanto el cuerpo de su fiel subordinado como al propio Kakashi. El ninja que copia logró extraer su brazo y retroceder de un salto justo a tiempo, llevándose consigo el cuerpo inerte de Aku y depositándolo con suavidad en el suelo a unos metros de distancia. Naruto, que acababa de llegar corriendo desde el otro extremo del campo de batalla tras dejar a Sasuke, observó la escena con los ojos azules muy abiertos y el corazón latiendo desbocado contra sus costillas. El agarre sobre la empuñadura de su katana se tensó hasta que sus nudillos palidecieron. La furia que había logrado sofocar gracias al recuerdo de Tenten volvió a burbujear en su interior, no por la influencia del zorro, sino por una indignación humana y pura al escuchar a Zabuza referirse al sacrificio de Aku como la simple ruptura de una herramienta útil que había cumplido su propósito. Avanzando a pasos lentos pero pesados, Naruto desenvainó su espada a medias, dejando que un tenue pero inestable flujo de chakra azul rodeara el acero. Con la voz quebrada por la frustración y el dolor, el rubio le gritó a Zabuza, exigiéndole saber si realmente no sentía nada por el chico que acababa de dar la vida por él. Zabuza lo miró con desdén, reiterando la implacable regla del mundo shinobi: los ninjas no son más que armas al servicio de un propósito mayor, carentes de emociones y destinados a romperse en el campo de batalla. Pero esas palabras chocaron de frente con todo lo que Naruto había aprendido. El joven Uzumaki apretó los dientes y, con lágrimas de rabia rodando por sus mejillas, levantó su katana, apuntando el filo hacia el demonio de la niebla. Le habló a gritos sobre las tardes en el bosque de Konoha, sobre las enseñanzas de Tenten. Le explicó que la kunoichi que amaba trataba a cada uno de sus kunais, pergaminos y espadas con reverencia y cuidado, enseñándole que un arma jamás es solo un trozo de metal inerte. Un arma, le gritó Naruto con el alma en la garganta, es una extensión directa del corazón y la voluntad de su portador. Forja un vínculo irrompible con su maestro, y abandonarla o despreciarla como basura era el acto de un cobarde sin honor. Aku no había sido una simple cuchilla fría, había amado a Zabuza con la pureza de un acero inmaculado, dispuesto a protegerlo porque él le había dado un propósito en un mundo de sombras. Las palabras del rubio, cargadas con la verdad aplastante de su propio juramento de amor y su comprensión de la filosofía del Kenjutsu, perforaron las defensas psicológicas de Zabuza mucho más profundo que cualquier kunai.
El imponente espadachín bajó la mirada y, por primera vez, el terrorífico demonio de la niebla dejó escapar lágrimas silenciosas que se mezclaron con la sangre de su rostro, admitiendo la desgarradora verdad de que el joven del hielo lo era todo para él. La frágil tregua emocional se rompió con el sonido de aplausos sarcásticos y el repiquetear de cientos de botas militares contra el hormigón del puente. Gat, el tirano corporativo que había sumido al país de las olas en la miseria, apareció respaldado por un ejército de mercenarios fuertemente armados, anunciando con descaro que había decidido traicionar a Zabuza para no tener que pagarle sus servicios. Para empeorar el ultraje, el magnate regordete se acercó al cadáver de Aku y pateó su rostro inerte con la punta de su bastón, riéndose de la estupidez de los ninjas. La mirada de Zabuza cambió radicalmente. La tristeza se solidificó en una furia glacial e insaciable. Sus brazos habían sido destrozados por los ataques previos de Kakashi, dejándolo incapaz de sostener la gigantesca Kubikirit CH o tejer sellos de chakra. Girándose hacia Naruto, el espadachín renegado le pidió prestado un kunai. El rubio, entendiendo la voluntad de hierro que residía en la mirada del guerrero caído, sacó uno de sus bolsillos tácticos y se lo arrojó. Zabuza atrapó el kunai con sus dientes, su instinto asesino explotando con una densidad abrumadora que hizo retroceder a los mercenarios de primera línea. Como un espectro sediento de venganza, Zabuza cargó contra el ejército de Gat. A pesar de las lanzas y espadas que perforaban su cuerpo con cada paso que daba, el demonio de la niebla no se detuvo, masacrando a sus atacantes con giros brutales de su cuello y movimientos erráticos pero letales, hasta que finalmente alcanzó a Gat y lo decapitó en un rápido y salvaje movimiento, enviando el cuerpo del tirano a las frías aguas del mar. Con su venganza consumada, Zabuza se desplomó en el suelo, pidiéndole a Kakashi como último deseo que lo acercara al cuerpo de Aku. Mientras los primeros copos de nieve comenzaban a caer desde el cielo gris, un fenómeno imposible en aquella época del año, Zabuza cerró los ojos por última vez mirando el rostro pacífico de su compañero, esperando poder acompañarlo al mismo lugar en el más allá. Mientras los aldeanos del país de las olas llegaban armados con herramientas de cultivo para expulsar al resto de los cobardes mercenarios de Gat, un débil quejido captó la atención de Sakura y Naruto. El rubio corrió hacia el lugar donde había dejado el cuerpo de Sasuke, encontrando a Luchia abriendo lentamente los ojos, aturdido y confundido, quejándose del dolor punzante de las agujas en Bon. Aku, con su letal precisión médica, había evitado deliberadamente todos los órganos vitales y puntos fatales, sumiendo a Luchia en un estado de muerte aparente idéntico al que había usado con Zabuza semanas atrás. El alivio inundó el pecho de Naruto con una fuerza abrumadora. Sakura rompió a llorar a mares abrazando a su compañero, mientras el rubio dejaba escapar una risa ahogada, sintiendo que un enorme peso desaparecía de sus hombros. Habían sobrevivido. Días después, tras enterrar a Zabuza y a Aku en una colina verde que miraba hacia el océano, dejando la imponente Kubikirit CH clavada en la tierra como lápida y testimonio de su existencia, el equipo 7 se preparó para emprender el viaje de regreso a casa. Tazuna, en un gesto de profundo agradecimiento por la inmensa valentía que el joven espadachín rubio había demostrado al defenderlos y al cambiar el corazón del asesino de la niebla, decidió nombrar la imponente estructura recién terminada como el Gran Puente Naruto. Mientras caminaban por los senderos forestales que los alejaban de la costa, Naruto mantenía una mano descansando suavemente sobre el pomo de su katana. El dolor de las heridas y el cansancio de la brutal misión pasaron a un segundo plano. Su mente ya estaba a kilómetros de distancia, surcando los bosques de la aldea oculta de la hoja. La misión en el país de las olas no solo lo había transformado en un verdadero ninja capaz de entender la dureza del mundo y el valor del trabajo en equipo, sino que había fortalecido su resolución de proteger a la persona que le había dado el coraje para seguir adelante. Cada paso que lo acercaba a Konoha hacía que su corazón latiera con más fuerza, ansioso por correr hacia el claro secreto de entrenamiento y envolver a Tenten en sus brazos, sabiendo que el filo de su espada había regresado intacto, victorioso y más devoto que nunca al amor que compartían. Las inmensas e imponentes puertas verdes de Konoha finalmente se alzaron en el horizonte, bañadas por la cálida y reconfortante luz del atardecer. Para el equipo 7, el regreso a la aldea marcaba el final de una pesadilla bañada en sangre y niebla, pero para Naruto Uzumaki, cruzar el umbral representaba mucho más que el éxito de su primera misión de rango C. Mientras Kakashi se adelantaba para entregar el reporte oficial al tercer Hokage y Sakura se llevaba a rastros a un exhausto Sasuke hacia el hospital para una revisión general de sus heridas, el rubio no perdió ni un solo segundo.
Su cuerpo estaba magullado, su ropa estaba rasgada y sus reservas de chakra apenas comenzaban a estabilizarse tras la manifestación del Kyuubi, pero sus piernas se movían con la velocidad y la urgencia de un vendaval. Corrió a través de las concurridas calles de la aldea, saltando por los tejados familiares y esquivando los puestos de los comerciantes sin prestar atención a las miradas curiosas. Su destino era el silencioso bosque en las afueras, aquel claro secreto que se había convertido en el templo de su amor y su entrenamiento. Al acercarse, el agudo y familiar sonido de armas cruzando el aire llegó a sus oídos como la melodía más hermosa del mundo. Se detuvo en la rama de un roble, con la respiración entrecortada, y miró hacia abajo. Allí estaba Tenten, moviéndose con una gracia letal en el centro del claro, desenrollando pergaminos con movimientos fluidos y lanzando shurikens con una precisión perfecta que se clavaban en los centros de los troncos de madera. Llevaba su habitual traje de estilo chino, y su cabello castaño estaba recogido en sus característicos moños, ligeramente húmedo por el sudor del esfuerzo. Para Naruto, verla allí, intacta y radiante, borró por completo los oscuros recuerdos de Zabuza y los espejos de hielo de Aku, llenando su pecho de una paz absoluta. No pudo contenerse más. Saltó de la rama, aterrizando con un golpe suave sobre la hierba fresca. Tenten, alertada por el leve sonido, giró instintivamente con un kunai en la mano, lista para atacar al intruso. Pero al ver la cabellera rubia, los ojos azules brillantes y la inconfundible katana atada a su cintura, el arma cayó de sus manos. Sus ojos marrones se abrieron de par en par, y una sonrisa que iluminó todo el bosque se dibujó en su rostro. «Naruto», gritó, rompiendo toda compostura ninja, y corrió hacia él con los brazos abiertos. El rubio la recibió en el aire, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura y levantándola del suelo en un abrazo tan apretado que amenazaba con dejarla sin aire, mientras escondía su rostro en el cuello de la kunoichi, aspirando desesperadamente su aroma a jazmín y a pólvora limpia. Se dejaron caer de rodillas sobre la hierba, sin romper el abrazo. Tenten, notando los rasguños, las vendas y el evidente cansancio en el cuerpo de su amado, acarició su rostro con manos temblorosas, llenándolo de besos tiernos en las mejillas, la frente y, finalmente, en los labios, un beso profundo y apasionado que sellaba el regreso del guerrero a su hogar. Allí, sentados bajo la sombra de los árboles que habían sido testigos del inicio de su historia, Naruto le contó todo. Le habló del terror de la niebla, del abrumador poder de Zabuza, de la trágica lealtad de Aku y de cómo la presencia del zorro había estado a punto de consumirlo por completo. Pero, sobre todo, le confesó con la voz quebrada por la emoción que había sido el recuerdo de sus palabras, el amor incondicional que sentía por ella y el profundo respeto por el arte del kenjutsu que ella le había enseñado, lo que le había permitido mantener la cordura y canalizar su poder sin perder su humanidad. Tenten lo escuchó en silencio, con lágrimas de orgullo y alivio asomando en sus ojos, sosteniendo fuertemente su mano con la firme promesa de que nunca tendría que enfrentar la oscuridad solo mientras ella tuviera aliento en su cuerpo y pergaminos en sus bolsillos. Los días posteriores al regreso transcurrieron en una calma relativa, pero la paz en Konoha siempre era el preludio de una tormenta mayor. Una mañana, mientras Naruto pulía su katana en el claro, Kakashi los convocó al puente de la aldea. Con su habitual tono desinteresado, el J-Nin les entregó 3 formularios de inscripción. Los temidos exámenes CH-Nin estaban a punto de comenzar, un evento de proporciones internacionales donde los genin más talentosos de múltiples aldeas ocultas se reunirían para probar su valía en pruebas mortales. La sangre de Naruto hirvió de anticipación al instante. Al buscar a Tenten esa misma tarde para compartir la noticia, descubrió que ella y su equipo, liderado por Maito Gai y compuesto por el implacable Nejiri y el incansable Rock Lee, también habían sido inscritos. Lejos de sentir preocupación por la posibilidad de enfrentarse, ambos se miraron con una chispa competitiva ardiendo en sus ojos. Comprendieron que los exámenes no solo eran una prueba de supervivencia, sino el escenario perfecto para demostrarle al mundo entero, y especialmente a los elitistas de su propia aldea que los subestimaban por no poseer jutsus destructivos o de jutsus prestigiosos, que el camino de las armas, el control perfecto del chakra y el acero infundido con voluntad podían superar cualquier técnica mágica. Decidieron fusionar sus rutinas de entrenamiento, preparándose no solo para luchar contra enemigos externos, sino para elevar sus habilidades al siguiente nivel en perfecta sincronía. El claro del bosque se convirtió en un verdadero campo de batalla durante las semanas previas a los exámenes.
Naruto, inspirado por la velocidad sobrehumana que Aku había demostrado, se concentró febrilmente en mejorar su tiempo de desenvaine táctico, aplicando las lecciones de control de chakra en las plantas de los pies para impulsarse como un misil, acortando distancias en fracciones de segundo y desatando cortes envueltos en su denso chakra azulado. Tenten, en respuesta a la abrumadora potencia frontal del rubio, perfeccionó una nueva serie de pergaminos gemelos de despliegue rápido. Con solo enviar un pulso de su chakra a las fórmulas de sellado de sus muñequeras, era capaz de invocar nubes enteras de shurikens, senbonsei y los ninja con trayectorias curvas impredecibles. Durante sus combates de práctica, el bosque resonaba con el sonido ensordecedor de los estallidos y el chocar del metal. Naruto esquivaba las lluvias de armas de Tenten utilizando sus clones de sombra en formaciones defensivas, mientras se acercaba peligrosamente a ella, deteniendo la hoja de su katana a milímetros de su cuello en el último segundo. Tenten, por su parte, utilizaba ilusiones ópticas con sellos explosivos falsos para obligar a Naruto a romper su postura, derribándolo con barridos de su bastón reforzado. Nunca hubo malicia ni reservas en sus golpes. Se exigían el máximo esfuerzo, forjando sus cuerpos y sus instintos en el crisol del combate absoluto, sabiendo que en los verdaderos exámenes no habría piedad. La última noche antes de la primera fase del examen CH-Nin, ambos estaban recostados en la hierba del claro, observando las estrellas brillar sobre la aldea oculta de la hoja. El agotamiento físico era inmenso, pero sus espíritus brillaban con una claridad deslumbrante. Naruto, con su katana descansando a su lado, giró la cabeza para mirar el perfil de Tenten, maravillosamente iluminado por la luz de la luna. Sin mediar palabra, extendió su mano y entrelazó sus dedos con los de ella, sintiendo los callos y cicatrices que marcaban la historia de su dedicación mutua. Le susurró, con una voz profunda y llena de convicción, que no importaba quiénes fueran sus oponentes, ya fueran genios arrogantes de la arena, monstruos del sonido o herederos de clanes nobles, él iba a abrirse paso hasta la cima usando la espada que ella había pulido con su amor, y que la estaría esperando en la final para decidir cuál de los dos era el verdadero maestro de las armas de Konoha. Tenten apretó su mano con fuerza, devolviéndole una sonrisa radiante y desafiante, prometiéndole que no se lo pondría nada fácil y que sus pergaminos estaban listos para sellar cualquier ataque que intentara. Acercándose lentamente bajo el manto de la noche, compartieron un último y tierno beso que calmó cualquier ansiedad residual en sus corazones, listos para enfrentar el amanecer, caminar juntos hacia la academia y demostrar que el destino no estaba escrito en las líneas de sangre o en bestias de cola, sino en el filo inquebrantable de su voluntad y en el amor absoluto que unía el camino del pergamino y el acero. La mañana de la primera fase de los exámenes CH-Nin envolvió a Konoha en una atmósfera cargada de tensión eléctrica y expectativas silenciosas. Mientras los aldeanos comenzaban su rutina diaria ajenos a la guerra en miniatura que estaba a punto de desatarse en el corazón de su propia aldea, los genin de diversas naciones convergían hacia el imponente edificio de la Academia Ninja. Naruto Uzumaki caminaba junto a Sasuke y Sakura, pero su mente operaba en una frecuencia completamente distinta a la de sus compañeros de equipo. Sakura jugueteaba nerviosamente con el dobladillo de su falda, intimidada por las miradas asesinas que los ninjas de la lluvia y la hierba les dirigían en las calles, mientras que Sasuke mantenía una fachada estoica, ocultando la inquietud que aún residía en su interior tras su cercano encuentro con la muerte en el puente del país de las olas. Naruto, en cambio, avanzaba con la gracia relajada pero letal de un depredador que conoce su territorio. Su mano izquierda descansaba instintivamente sobre la empuñadura de su katana, sintiendo el reconfortante tacto de la madera pulida y las envolturas de algodón. No sentía miedo ante los genin extranjeros. Cada rostro hostil que encontraba era simplemente un nuevo obstáculo que su filo tendría que superar para cumplir la promesa que le había hecho a la dueña de sus pensamientos. Al llegar al segundo piso de la academia, se encontraron con una multitud de novatos frustrados y dos ninjas mayores bloqueando la entrada al aula 301. Naruto no necesitó activar ninguna técnica ocular para percibir la trampa. Gracias a las exhaustivas lecciones tácticas de Tenten sobre cómo analizar el terreno en busca de hilos trampa o alteraciones espaciales, notó de inmediato la leve distorsión en el flujo del chakra ambiental y el error flagrante en el número de la placa del piso. Con una sonrisa de suficiencia y sin despegar la mano de su espada, pasó de largo la ilusión barata junto a su equipo, ascendiendo hacia el verdadero campo de batalla. Al abrir las puertas del salón oficial, el equipo 7 fue recibido por una opresiva ola de instinto asesino que amenazó con asfixiar a los más débiles.
Cientos de genin de élite de la arena, el sonido, la lluvia y la propia hoja se evaluaban mutuamente como bestias en un coliseo cerrado. Sin embargo, los ojos azules de Naruto cortaron a través de la multitud con la precisión de su acero, buscando una única firma de chakra. La encontró casi de inmediato. Apoyada contra una de las paredes laterales, junto a su equipo, Tenten lo observaba. Llevaba sus pergaminos de combate perfectamente alineados en su chaleco y una mirada de determinación pura que hizo que el corazón de Naruto diera un vuelco de adoración. A pesar de las reglas no escritas de mantener las distancias antes de un examen, el rubio ignoró las miradas amenazantes de ninjas como el pálido Gaara de la arena o el siniestro equipo del sonido, y se abrió paso directamente hacia ella. Tenten se separó de la pared, y sus manos se encontraron en medio de la multitud. No hubo palabras grandilocuentes ni declaraciones ruidosas. Solo un apretón firme, piel contra piel, donde transmitieron todo su amor y confianza en un solo segundo. Tenten le dedicó una sonrisa radiante, murmurando un suave "nos vemos en la siguiente ronda, espadachín", a lo que Naruto respondió con un asentimiento solemne, jurando silenciosamente que ninguna prueba escrita o enemigo lo alejaría de su lado. Su íntimo intercambio fue interrumpido por la explosiva aparición de Hibiki Morino, el imponente comandante del escuadrón de tortura e interrogatorio, quien, envuelto en una nube de humo y cicatrices intimidantes, ordenó a todos tomar asiento para el inicio del temido examen escrito, dejando claro con su voz cavernosa que cualquier intento de trampa sería castigado con la expulsión inmediata y definitiva del equipo entero. Naruto se encontró sentado entre dos ninjas de la lluvia que exhalaban hostilidad, mirando un examen cuyas preguntas parecían escritas en un idioma alienígena. Criptografía avanzada, balística teórica, cálculos de trayectorias de shurikens bajo la influencia de vientos cruzados. Eran conceptos que en el pasado lo habrían hecho gritar de frustración. El pánico inicial amenazó con apoderarse de su mente al darse cuenta de que no sabía absolutamente nada. Pero entonces, cerró los ojos, respiró hondo y buscó su centro. Recordó las interminables noches bajo las estrellas de Konoha, donde Tenten le explicaba cómo los ninjas más brillantes no siempre eran los que sabían todas las respuestas, sino los que sabían cómo extraer información del entorno sin ser detectados. Un arma no piensa, Naruto, su maestro debe hacerlo por ella, le había dicho la castaña. La revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. Los examinadores, sentados en filas a lo largo del aula con tablas de anotar, no estaban allí para castigar a los tramposos, estaban allí para evaluar la capacidad de recolección encubierta de información de los genin. Comprendiendo la verdadera naturaleza de la prueba, Naruto relajó su postura. No poseía el Byakugan de Neji ni las técnicas de transferencia mental de Ino, pero tenía los sentidos forjados en los mortales combates de entrenamiento contra los aluviones de armas de Tenten. Naruto extrajo su katana solo un par de centímetros de su vaina, lo suficiente para que la prístina y pulida superficie del acero actuara como un espejo microscópico bajo el borde de su escritorio. Canalizando una cantidad casi imperceptible de chakra azul en sus ojos para agudizar su visión, el rubio utilizó el reflejo de su hoja para observar los rápidos movimientos del lápiz de un genio del sonido sentado dos filas más atrás. Con una paciencia absoluta y un pulso de hierro, Naruto comenzó a copiar las respuestas, traduciendo los movimientos de los tendones de la mano del chico, demostrando que el Kenjutsu también podía ser una herramienta de espionaje impecable. A medida que el reloj avanzaba inexorablemente hacia el final de la prueba, la presión psicológica en la sala se volvió insoportable. Equipos enteros eran arrastrados fuera del aula llorando por haber sido descubiertos, reduciendo el número de aspirantes drásticamente. Cuando Hibiki anunció finalmente la 10ª y última pregunta, el ambiente se congeló. El examinador jefe impuso una regla sádica: elegir tomar la pregunta significaba arriesgarse a ser prohibido de participar en los exámenes de por vida si se respondía incorrectamente, pero rechazarla implicaba la descalificación inmediata del equipo entero, permitiéndoles volver a intentarlo el año siguiente. La sala se llenó del sonido de manos temblorosas y sillas arrastrándose mientras decenas de genins sucumbían al terror del fracaso permanente, abandonando a sus compañeros. Naruto miró hacia su izquierda, donde Sakura temblaba, debatiéndose internamente si debía levantar la mano para proteger el futuro de Naruto, asumiendo erróneamente que el rubio no sería capaz de soportar la presión. Antes de que la pelirrosa pudiera cometer un error, Naruto bajó su mano hacia su katana, sintió el metal frío y pensó en Tenten. Él le había prometido que se convertiría en Hokage y que estarían juntos en la cima del mundo shinobi.
Un hombre que retrocedía ante una simple pregunta por miedo al futuro no merecía empuñar una espada en nombre de la mujer que amaba. Con un golpe seco que resonó en el silencioso salón, Naruto golpeó la mesa con la palma de su mano y se puso de pie, sus ojos azules ardiendo con un fuego inextinguible. Con una voz que no tembló ni una fracción de segundo, desafió a Ibiki, declarando que no le importaba si tenía que quedarse como genin por el resto de su vida, porque él se abriría paso hacia el título de Hokage a base de pura voluntad y con el filo de su katana, rompiendo cualquier regla estúpida que intentara detenerlo. La declaración de Naruto atravesó la espesa nube de miedo que asfixiaba la sala como un relámpago en la oscuridad. Los genin que estaban a punto de rendirse detuvieron sus manos, inspirados por la inquebrantable resolución del espadachín de la hoja. Ibiki Morino, tras observar la determinación absoluta en la mirada del chico y constatar que nadie más abandonaría la sala gracias a su intervención, no pudo evitar sonreír, anunciando que todos los presentes habían aprobado la primera fase. La prueba no era de conocimiento, sino de valor y de la capacidad de tomar decisiones imposibles bajo presión, cualidades que Naruto acababa de demostrar poseer en abundancia. Antes de que pudieran celebrar, la ventana del aula estalló en 1000 pedazos, dando paso a la espectacular y ruidosa entrada de Anko Mitarashi, la examinadora de la segunda fase. Sin perder el tiempo, Anko los condujo hacia las afueras de la aldea, deteniéndose frente a una imponente y aterradora extensión de árboles gigantescos rodeados por una enorme valla de metal enrejado, el campo de entrenamiento número 44, mejor conocido como el Bosque de la Muerte. Mientras Anko explicaba las brutales reglas de supervivencia, que implicaban luchar a muerte por los pergaminos del cielo y de la tierra durante 5 días consecutivos dentro de ese infierno verde infestado de bestias gigantes y plantas venenosas, Naruto no sintió terror, sino una extraña familiaridad. El bosque siempre había sido su refugio, el lugar donde había encontrado el amor y donde había forjado su acero. Antes de adentrarse por las puertas bloqueadas, Naruto buscó a Tenten por última vez entre la multitud. Ella le lanzó un pequeño guiño desde la distancia, golpeando suavemente el pergamino central de su equipo, indicándole que estaba lista para la carnicería. Naruto asintió, desenvainando su katana con un sonido metálico que cortó el murmullo de los novatos, y envolvió su hoja en una delgada y letal capa de chakra azul. Con el formulario de consentimiento de muerte firmado y su corazón latiendo al unísono con el de su amada Kunoichi, el joven Uzumaki atravesó las puertas del abismo de sombras, listo para teñir de sangre el bosque si eso era lo que costaba asegurar su futuro al lado de Tenten. El Bosque de la Muerte hizo honor a su nombre desde el instante en que las pesadas rejas metálicas se cerraron a espaldas del equipo 7. La atmósfera bajo la inmensa bóveda de árboles milenarios era asfixiante, saturada con el olor a humedad, hojas podridas y el inconfundible hedor ferroso de la sangre seca. La luz del sol apenas lograba penetrar el espeso follaje, sumiendo el terreno en una penumbra perpetua donde cada crujido de las ramas parecía ocultar una emboscada letal. Naruto avanzaba con pasos silenciosos y medidos, su mano izquierda aferrada a la vaina de su katana, manteniendo una formación cerrada junto a Sasuke y Sakura. No habían pasado ni 20 minutos desde su ingreso cuando un repentino y violento vendaval, cargado con un instinto asesino tan denso que parecía solidificar el aire, dispersó al equipo. En medio del caos de polvo y hojas arremolinadas, Naruto se vio separado de sus compañeros. Antes de que pudiera orientarse, la tierra bajo sus pies estalló. Una serpiente de dimensiones colosales, con escamas del tamaño de escudos y colmillos que goteaban un veneno corrosivo, emergió del subsuelo y se abalanzó sobre él con la boca abierta de par en par. El monstruo lo engulló entero en un abrir y cerrar de ojos, sumiendo al rubio en la oscuridad sofocante y ácida de su tracto digestivo. Cualquier otro genin habría entrado en pánico, muriendo asfixiado o disuelto en segundos, pero Naruto no era un novato asustadizo. En la más absoluta negrura, cerró los ojos y su mente voló hacia el claro iluminado por el sol donde Tenten le había enseñado que el pánico era el peor enemigo de un espadachín. Recordó la textura de sus manos entrelazadas con las de ella y la firmeza de su promesa. Canalizando un torrente masivo de chakra azul brillante hacia su katana, Naruto ejecutó un devastador corte giratorio desde el interior de la bestia. El acero infundido en pura voluntad rasgó la carne y las escamas de la serpiente gigante desde adentro hacia afuera, provocando que el monstruo estallara en una lluvia de sangre y vísceras mientras el rubio aterrizaba intacto sobre la hierba, sacudiendo los restos de su hoja con un solo movimiento experto antes de correr a toda velocidad en la dirección donde había sentido la fluctuación del chakra de sus amigos.
Cuando Naruto finalmente irrumpió en el claro donde Sasuke y Sakura habían sido acorralados, la escena que encontró hizo que su sangre hirviera de indignación. Un siniestro ninja de la aldea de la hierba, con una lengua inhumanamente larga y una piel pálida como la de un cadáver, estaba de pie frente a ellos, emanando una presión psicológica tan abrumadora que había paralizado por completo al genio del clan Uchiha. Sasuke, temblando incontrolablemente, estaba a punto de entregar su pergamino del cielo en un acto de rendición total, quebrado por el terror de las ilusiones de muerte que el enemigo proyectaba. Con un grito que cortó la tensión del claro, Naruto se interpuso entre el pálido ninja y sus compañeros, golpeando a Sasuke en el rostro con el reverso de su mano libre para sacarlo del trance. Le gritó, recordándole el orgullo que siempre presumía y advirtiéndole que no permitiría que un cobarde entregara sus sueños sin pelear. El ninja de la hierba, que en realidad era el legendario Sannin renegado Orochimaru disfrazado, soltó una carcajada sibilante, genuinamente divertido por la audacia del niño. En un parpadeo, la monstruosa entidad escupió un torrente de serpientes venenosas de sus mangas, enviándolas como proyectiles hacia el rubio. Naruto no retrocedió. Adoptando la postura baja que tantas veces había practicado con Tenten, desenvainó su katana en un destello cegador. Su hoja, envuelta en una densa capa de chakra cortante, bailó en el aire, seccionando a cada reptil con una precisión quirúrgica que dejó a Orochimaru momentáneamente sorprendido. No había desperdicio de energía ni movimientos exagerados. El kenjutsu del chico era refinado, letal y excepcionalmente disciplinado para alguien de su edad. Comprendiendo que las artimañas simples no bastarían contra aquel espadachín, Orochimaru decidió llevar el combate al terreno del acero. Abriendo su mandíbula en un ángulo imposible, extrajo de su propia garganta una espada legendaria, la Kusanagi, y se lanzó al ataque. El choque entre el Sannin y el joven genin hizo temblar los árboles del bosque de la muerte. El sonido del metal colisionando resonó como truenos incesantes. Naruto se vio obligado a utilizar toda su velocidad y concentración, parando y desviando las estocadas asesinas de Orochimaru que buscaban perforar sus puntos vitales. Cada impacto contra la Kusanagi enviaba ondas de choque que adormecían los brazos de Naruto, evidenciando la monstruosa diferencia de fuerza y experiencia entre ambos. Sin embargo, el rubio se negaba a caer. En su mente resonaba la voz de Tenten explicándole cómo redirigir la fuerza de un oponente superior usando el ángulo correcto de la hoja. Naruto giraba, esquivaba y contraatacaba, su chakra azul brillando intensamente en la penumbra del bosque. La tenacidad del chico, impulsada por el amor inquebrantable que lo ataba a la aldea y a su amada Kunoichi, frustró los intentos de Orochimaru de acabar el duelo rápidamente. Llevado al límite absoluto de sus reservas físicas, Naruto supo que su chakra normal no sería suficiente para sobrevivir al asalto del Sannin. Necesitaba poder. Respondiendo a su desesperación, la energía oscura y burbujeante del Kyuubi comenzó a filtrarse desde su interior. Sus ojos se tornaron rojos con pupilas rasgadas y sus marcas en las mejillas se profundizaron, pero esta vez, Naruto no perdió el control. Manteniendo la imagen de la sonrisa de Tenten anclada firmemente en su corazón como un faro de luz en la tormenta de odio demoníaco, canalizó el furioso chakra rojo directamente hacia su katana. La hoja se envolvió en un aura carmesí y dentada, zumbando con un poder destructivo que cortó el viento mismo. Con un rugido ensordecedor, Naruto lanzó un tajo vertical que chocó frontalmente con la Kusanagi, creando una onda expansiva que arrancó los árboles cercanos de raíz y obligó a Orochimaru a retroceder, sus ojos amarillos brillando con una mezcla de sorpresa y sádica fascinación al reconocer al contenedor del 9 colas. El Sannin, dándose cuenta de que el chico representaba una variable impredecible en sus planes de corromper a Sasuke, decidió eliminarlo de la ecuación. Utilizando un jutsu de viento de alto nivel que superó la barrera defensiva del rubio, Orochimaru desestabilizó la postura de Naruto, arrojándolo por los aires. Antes de que el joven espadachín pudiera maniobrar para aterrizar, Orochimaru se materializó frente a él desafiando la gravedad. El pálido ninja concentró una llamarada de chakra violeta en las yemas de sus 5 dedos. Con un movimiento implacable y veloz, golpeó brutalmente el estómago de Naruto, justo sobre el sello original de los 8 trigramas, aplicando el mortífero sello de los 5 elementos. El impacto fue devastador. Naruto sintió como si una barra de hierro al rojo vivo hubiera sido clavada en su red de chakra, cortando de tajo la conexión con el poder del Kyuubi y desorganizando por completo su propia energía vital. El dolor fue tan absoluto y paralizante que sus músculos cedieron al instante.
Su visión se tiñó de negro mientras caía en picada hacia el duro suelo del bosque. Su katana, el arma que había pulido con tanto esmero bajo la mirada amorosa de Tenten, se resbaló de sus dedos insensibles, cayendo junto a él. En los últimos microsegundos de consciencia antes de que la oscuridad lo engullera por completo, Naruto no pensó en la muerte ni en el monstruo de ojos amarillos que acababa de derrotarlo. Su último pensamiento fue para la chica de los moños castaños. Se aferró al recuerdo de su último beso bajo la luna de Konoha, prometiéndole a su propio espíritu que no importaba cuán profundo fuera el abismo en el que cayera, él encontraría la forma de despertar y regresar a su lado. El cuerpo de Naruto se estrelló pesadamente contra una gruesa rama antes de caer inerte sobre la hierba, dejando a una aterrorizada Sakura y a un Sasuke apenas despertando su Sharingan para enfrentar solos la verdadera pesadilla que Orochimaru estaba a punto de desatar con su marca maldita. El eco sordo del cuerpo de Naruto Uzumaki estrellándose contra la hierba marcó el inicio de la noche más larga y oscura para el equipo 7 dentro del despiadado bosque de la muerte. Con el rubio sumido en una inconsciencia profunda debido al dolor agónico del sello de los 5 elementos y Sasuke colapsado por la fiebre abrasadora que la marca maldita de Orochimaru le había inyectado en el cuello, Sakura se vio obligada a arrastrar a sus compañeros hacia el interior de las raíces huecas de un árbol gigantesco. Durante días, la kunoichi de cabello rosado veló sus sueños, colocando paños de agua fría sobre sus frentes y empuñando un kunai tembloroso, consciente de que ahora era la única línea de defensa que separaba a sus amigos de una muerte brutal. Sin embargo, el olor a sangre y la vulnerabilidad del equipo atrajeron rápidamente a los depredadores. 3 genin de la aldea oculta del sonido, enviados explícitamente por Orochimaru para probar el poder de su nuevo recipiente Uchiha, emboscaron el improvisado refugio. Tosu, Zaku y Kin se jactaron de su superioridad, lanzando ataques coordinados que Sakura, a pesar de su valentía recién descubierta y de cortar su propio cabello para liberarse del agarre enemigo, no pudo repeler por sí sola. Rogue Lee, siempre dispuesto a proteger a sus aliados, irrumpió en el claro desatando su poderoso taijutsu, pero incluso él fue doblegado por las traicioneras ondas de chakra sónico del guantelete de Tosu, cayendo pesadamente al suelo. Cuando Zaku levantó sus brazos, revelando los conductos de aire incrustados en sus palmas y preparándose para desatar una ráfaga supersónica de presión que aniquilaría a Sakura y a los cuerpos indefensos de Naruto y Sasuke, el cielo sobre ellos se oscureció repentinamente. No fue una nube lo que bloqueó la poca luz del sol que se filtraba entre los árboles, sino un aluvión absoluto, masivo y aterrador de cuchillas. Cientos de shurikens, kunais y senbons llovieron con una precisión milimétrica, clavándose en una barrera impenetrable de acero alrededor de los caídos y obligando a los ninjas del sonido a saltar desesperadamente hacia atrás para evitar ser convertidos en alfileteros humanos. Desde las ramas más altas, 2 figuras aterrizaron con la gracia de los depredadores consumados. Neji Iga, con su Byakugan activado y las venas palpitando alrededor de sus ojos pálidos, miró con desdén a los atacantes, pero la verdadera amenaza provenía de la kunoichi que lo acompañaba. Tenten avanzó a pasos lentos hacia el centro del claro, su rostro habitualmente sonriente ahora transformado en una máscara de fría y aterradora furia. Sus ojos marrones escanearon rápidamente la escena hasta posarse en la figura pálida y magullada de Naruto, notando con un dolor punzante en el pecho cómo la respiración del rubio era errática y su adorada katana yacía en el suelo, lejos de su alcance. Ver al chico que amaba reducido a ese estado desató un instinto protector tan feroz en la kunoichi que el chakra alrededor de su cuerpo comenzó a arremolinarse visiblemente, levantando las hojas secas del suelo. Sin mediar palabra, Tenten desenrolló 2 de sus pergaminos de combate más grandes, sosteniéndolos abiertos en el aire mientras su chakra fluía hacia las fórmulas de sellado con una intensidad cegadora. Tosu intentó advertir a su equipo, pero antes de que pudieran reaccionar, Tenten invocó el jutsu de los dragones gemelos ascendentes. 2 gigantescos dragones formados por humo y miles de armas punzocortantes se materializaron rugiendo en el claro. Con un movimiento veloz y destructivo, la castaña dirigió la tormenta de acero hacia los ninjas del sonido. Kin intentó lanzar sus agujas con cascabeles para crear ilusiones, pero el abrumador poder de los pergaminos de Tenten destrozó sus proyectiles en el aire, derribándola al instante. Zaku, presa del pánico, intentó desatar una onda de aire cortante, pero Neji se movió a una velocidad imperceptible, cerrando los puntos de chakra de sus brazos con los 8 trigramas 64 palmas.
Acorralados, brutalmente heridos por la lluvia de armas y superados por la maestría marcial del equipo Gai, Dosu ordenó la retirada, entregando su propio pergamino de la tierra como tributo para salvar sus vidas antes de desaparecer en la espesura del bosque, dejando el claro en un silencio sepulcral. Con la amenaza neutralizada, Tenten ignoró su propio cansancio y corrió hacia el interior de las raíces del árbol. Cayó de rodillas junto a Naruto, tomando su rostro entre sus manos temblorosas. Comprobó el extraño sello espiral que ahora quemaba en el estómago del rubio, perturbando su flujo natural de chakra. Con un cuidado extremo, la kunoichi tomó la katana caída de Naruto, limpió la suciedad de la hoja con su propia ropa y la colocó suavemente sobre el pecho del chico, envolviendo los dedos de él alrededor de la empuñadura. En ese preciso instante, como si el tacto del acero y el calor de las manos de Tenten sirvieran como un catalizador para su alma guerrera, Naruto soltó un largo suspiro ahogado y sus ojos azules se abrieron lentamente. Su visión borrosa se aclaró para encontrarse con los ojos llorosos de su amada. El dolor punzante del sello de los 5 elementos seguía allí, debilitando su cuerpo, pero la sonrisa radiante que se dibujó en el rostro de la castaña al verlo despertar le devolvió las fuerzas que creía perdidas. Naruto murmuró una disculpa por haberla preocupado y por haber soltado su espada, a lo que Tenten respondió negando con la cabeza, abrazándolo con fuerza mientras le susurraba que lo único que importaba era que estaba vivo. La dulce reunión se vio interrumpida cuando Sasuke finalmente despertó. El Uchiha se levantó rodeado de un aura oscura y maligna, con marcas negras en forma de llamas cubriendo su cuerpo, emanando un poder crudo y siniestro. Sin embargo, al ver que los enemigos ya habían sido masacrados y que Sakura lo miraba con lágrimas de terror suplicándole que se detuviera, el instinto asesino de Sasuke se enfrió y la marca maldita retrocedió dolorosamente hacia su cuello. El equipo 7 estaba destrozado físicamente, pero habían sobrevivido. Gracias al pergamino que Tenten había conseguido de los ninjas del sonido, ambos equipos completaron los requisitos para aprobar la segunda fase. Los días restantes en el bosque los pasaron viajando juntos, con Naruto apoyándose fuertemente en el hombro de Tenten mientras ella lo ayudaba a caminar, guiando su caótico chakra mediante el contacto constante de sus manos. Cuando finalmente atravesaron las pesadas puertas de la torre central y abrieron los pergaminos, invocando a Iruka Umino para que les diera la bienvenida, el alivio fue indescriptible. Sin embargo, la verdadera prueba apenas comenzaba. Fueron escoltados hacia una inmensa arena de combate en el interior de la torre, donde el tercer Hokage y los Jonin los esperaban para anunciar que, debido a la inusual cantidad de sobrevivientes, se llevarían a cabo combates preliminares eliminatorios 1 contra 1 para decidir quiénes avanzarían a las finales. A pesar del agotamiento paralizante y del hecho de que apenas podía moldear chakra por culpa del sello de Orochimaru, Naruto no dudó. Se paró firme en la plataforma, sosteniendo su katana con orgullo, cruzando miradas con una Tenten que le devolvía un sentimiento lleno de confianza ciega. El marcador electrónico en la pared cobró vida, los nombres pasando a una velocidad vertiginosa antes de detenerse de golpe en el primer encuentro. El corazón de Naruto latió con fuerza al ver su propio nombre iluminado en la pantalla, listo para demostrarle a todo el mundo shinobi que, incluso herido y privado de sus reservas monstruosas, un espadachín de Konoha respaldado por el amor verdadero jamás retrocede ante un duelo a muerte. El marcador electrónico de la inmensa sala de la torre central parpadeó por última vez, deteniéndose con un chasquido metálico que resonó en el tenso silencio del ambiente. Naruto Uzumaki contra Kiba Inuzuka. Una risa burlona y cargada de arrogancia rompió la quietud cuando Kiba dio un paso al frente, con su fiel compañero Akamaru sobre su cabeza. Para el Inuzuka, cuyo olfato le advertía de la errática y débil fluctuación del chakra del rubio tras el encuentro en el bosque, este combate era un regalo, un pase libre hacia las finales a costa del eterno fracaso de la academia. Sin embargo, cuando Naruto saltó hacia la arena de combate, su postura no denotaba debilidad ni miedo. A pesar del dolor punzante que el sello de los 5 elementos irradiaba desde su estómago, inhabilitando sus monstruosas reservas de energía, la mirada de sus ojos azules era afilada e inquebrantable. Mantuvo su mano izquierda firmemente apoyada en la vaina de su katana, y antes de que el supervisor Ayate Heik diera la señal de inicio, Naruto levantó la vista hacia las gradas. Allí, inclinada sobre la barandilla de metal, Tenten lo observaba con una confianza tan absoluta y devota que disipó cualquier rastro de dolor en el cuerpo del joven espadachín.
En ese instante, Naruto comprendió que no necesitaba el poder del Kyuubi ni cantidades absurdas de chakra para ganar. Tenía el arte del Kenjutsu esculpido en sus músculos a base de sangre, sudor y el amor incondicional de la Kunoichi que le había enseñado a leer el viento y el metal. Cuando el supervisor bajó la mano, Kiba no perdió un segundo. Tragando una píldora de soldado y arrojando otra a Kamaru, ambos se transformaron en bestias frenéticas. Con un rugido salvaje, ejecutaron el colmillo sobre colmillo, convirtiéndose en dos letales taladros giratorios que rasgaban el aire y el suelo de piedra, dirigiéndose hacia Naruto a una velocidad que los demás genin apenas podían seguir con la mirada. El pánico se apoderó de Sakura en las gradas, pero Tenten ni siquiera parpadeó. Ella sabía lo que venía. En la arena, Naruto cerró los ojos por una fracción de segundo. No vio los taladros de Kiba, sino que recordó los inmensos shurikens FMA giratorios que Tenten le lanzaba durante sus entrenamientos extremos, proyectiles curvos que compartían la misma aerodinámica y el mismo punto ciego en su eje de rotación. Con una calma sepulcral, el rubio desenvainó su katana en el último milisegundo. No intentó bloquear el ataque frontalmente con fuerza bruta, pues sabía que su cuerpo debilitado no lo soportaría. En su lugar, utilizó un fino hilo de su chakra natural para acelerar su evasión, dando un paso lateral perfecto. Justo cuando los taladros pasaban a centímetros de su rostro, Naruto giró su muñeca y golpeó con precisión quirúrgica el centro del vórtice giratorio utilizando la empuñadura plana y la pesada vaina de su espada, desestabilizando por completo el eje de rotación de Kiba y Akamaru. El impacto físico, aplicado en el ángulo y momento exactos, hizo que ambos Inuzuka perdieran el control de su técnica, estrellándose brutalmente contra el muro de la arena y cayendo inconscientes al instante. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto únicamente por el sonido metálico de la katana de Naruto regresando a su vaina con un clic perfecto. Había derrotado a uno de los novatos más fuertes de su generación con un solo movimiento, sin usar jutsus destructivos, demostrando que la disciplina táctica del acero superaba a la fuerza bruta. Cuando Hayate declaró a Naruto como el ganador, el rubio levantó la mirada hacia las gradas y le dedicó una sonrisa radiante a Tenten, quien estalló en aplausos con lágrimas de orgullo en sus ojos, sabiendo que su espadachín acababa de reescribir las reglas de lo que significaba ser un verdadero shinobi. Ese triunfo en los exámenes preliminares fue solo el preludio de la leyenda que ambos construirían juntos. Con el paso de los años, las guerras asolaron el mundo shinobi y las amenazas de Akatsuki intentaron sumir a las aldeas en la oscuridad, pero el vínculo forjado entre Naruto y Tenten se volvió tan inquebrantable como el acero que empuñaban. Jiraiya, al convertirse en maestro de Naruto, logró retirar el sello de Orochimaru y le enseñó a dominar su inmenso chakra, pero el rubio nunca abandonó su katana. En los campos de batalla de la Cuarta Gran Guerra Ninja, la visión del destello de acero de Konoha infundía terror en sus enemigos y esperanza en sus aliados. Naruto aprendió a canalizar el manto de chakra dorado de Kurama directamente en su espada, ejecutando cortes que podían partir montañas enteras, mientras que Tenten, elevada al rango de la maestra de armas más formidable del continente, luchaba siempre espalda con espalda junto a él. Desplegaba pergaminos divinos y manejaba las armas atesoradas del sabio de los 6 caminos, creando tormentas de fuego y viento que complementaban perfectamente los letales tajos de su amado. Eran una tormenta perfecta de Kenjutsu y Feinjutsu, protegiéndose mutuamente en cada emboscada, curando sus heridas en la quietud de las noches de campaña y reafirmando en cada amanecer el amor que había nacido en aquel humilde claro de entrenamiento de su infancia. No importaba cuán divino o monstruoso se volviera el poder de sus oponentes, el equipo perfecto de la hoja y el pergamino demostró ser la fuerza más imparable de todas, guiando a las fuerzas aliadas shinobi hacia una victoria definitiva que trajo una era de paz sin precedentes al mundo entero. Una década después de que el humo de la guerra se disipara, la cálida luz del atardecer tenía de naranja los inmensos rostros de piedra del monumento a los Hokages. En la cima de la montaña, llevando con orgullo la capa blanca con llamas rojas en el dobladillo que lo identificaba como el séptimo Hokage, Naruto Uzumaki observaba su amada aldea florecer. A su cintura, ya no colgaba aquella vieja katana de entrenamiento, sino una legendaria espada forjada por los mejores herreros del país del hierro, un regalo de la mujer que ahora se acercaba a él por detrás. Tenten, luciendo más hermosa que nunca con su cabello castaño suelto ondeando con la brisa y una sonrisa que seguía acelerando el corazón del rubio como el primer día, envolvió sus brazos alrededor del pecho de su esposo, apoyando la barbilla en su hombro.
Naruto giró suavemente para abrazarla, entrelazando sus dedos con los de ella, sintiendo aún aquellos viejos y queridos callos de entrenamiento. Allí, en la cima del mundo shinobi, Naruto le confesó en un susurro que jamás habría llegado a usar ese sombrero si un día un kunai perfectamente lanzado no hubiera cruzado su camino, enseñándole que incluso el alma más ruidosa y caótica podía encontrar su propósito y su paz a través de la disciplina del acero y la calidez de un amor verdadero. Tenten rió suavemente, acariciando las marcas en las mejillas de su esposo, y le recordó que ella siempre sería su arsenal personal, lista para proteger su sueño hasta el fin de sus días. Se fundieron en un beso profundo y apasionado, uniendo sus almas bajo el cielo infinito de Konoha, sellando para siempre la historia del chico que domó a su propio demonio gracias a una espada, y de la heroína que, con pergaminos y ternura, forjó el destino del Hokage más grande que el mundo hubiera conocido, demostrando que el acero más fuerte es aquel que se empuña para proteger a quien se ama. Fin de la historia. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas las próximas teorías, también me apoyarías uniéndote como miembro del canal. El link del creador de la historia estará en la descripción. Dicho eso, nos vemos en la siguiente teoría. Bye.